van a necesitar y para qué. Ese detalle también tendría que estar en el estudio técnico. Ahora, si es que no está descrito en su trabajo, ya sea en el estudio técnico o aquí en la parte de las inversiones de para qué requieren los vehículos, el licenciado les va a preguntar para qué requieren los vehículos, qué va a hacer, quién va a utilizar. Supongamos que en el organigrama igual, no, bueno, ¿para qué son los vehículos? Quizás digan para el administrador, para tal, no sé, ¿verdad? O para comercializar nuestros productos o para transportar nuestras materias primas y demás. Entonces tienen que justificar siempre para qué van a utilizar cada uno de estos activos. Y por último están las maquinarias, que también están viniendo de la suma de aquí abajo, 34.000, ¿verdad? Entonces, también tenemos que colocar la vida útil de cada activo. Y si es que la vida útil de algún activo es menor al tiempo de evaluación que vamos a utilizar para el proyecto, aquí estamos suponiendo que vamos a evaluar bueno, vamos a evaluar en 5 años nuestro proyecto, pero los equipos de computación tienen una vida útil de 4 años. Entonces, como no se va a poder completar los 5 años, sí o sí necesitamos hacer una inversión de reemplazo. La inversión de reemplazo solo va a ser para los equipos de computación, porque estos solo tienen una vida útil de 4 años. Entonces, estamos volviendo a comprar un equipo de computación para el tiempo restante de evaluación de nuestro proyecto. Si es que tuviéramos más activos que se evalúan en 4 años y demás, tenemos que realizar siempre las inversiones de reemplazo para que contemos siempre con los activos para el tiempo de duración del proyecto. Ahora, esto no es que lo tienen que hacer siempre, es dependiendo a su proyecto, dependiendo del tamaño de su proyecto, les dije, ¿verdad? Aquí, si es que van a hacer una inversión de reemplazo, bueno, inversión de ampliación, lo pueden hacer a mediados de año, o si no, bueno, a mediados del tiempo de evaluación del proyecto, o si no, al principio toda la inversión lo hacen y ya nos van a requerir una inversión de ampliación más adelante. Les di ese ejemplito, así que si se han olvidado pueden ir a revisarlo igual. Pero aquí estamos suponiendo que vamos a realizar una inversión de ampliación para aumentar nuestra capacidad en el 4.º año. Entonces, para aumentar la capacidad, lo único que vamos a requerir son más maquinarias para poder producir, ¿verdad? En este caso, creo que a una maquinaria estamos comprando en este caso, de cada de la A, de la B, de la C, de la D, para ampliar nuestra capacidad a futuro. No siempre es necesario esto, depende de su proyecto. Las inversiones de reemplazo igual, si es que no están utilizando equipos de computación y están evaluando a 5 años y no tienen otro activo que sea menor a 5 años, no es necesario que hagan inversiones de reemplazo, ¿verdad? Entonces depende siempre de las características de nuestro proyecto. Pero esto es lo que normalmente se da. Los 2 primeros al menos casi siempre se dan. El tercero casi ya no. Es dependiendo de cada proyecto. Una vez que acabe con bueno, yo les dije que les voy a ir explicando conjuntamente con el documento, ¿verdad? Entonces vamos a irnos al documento. Aquí está mi documento. Capítulo 5, estudio económico financiero. Siempre es bueno hacer una introducción en cada capítulo. El estudio económico financiero conforme la quinta etapa del proyecto de inversión en el que figura de manera sistemática y ordenada la información de carácter monetario. Está haciendo una introducción de qué trata más o menos el capítulo. Siempre, en cualquier trabajo, siempre es bueno que tengas la introducción así. Muchos no colocan así. A ver, imagínense que este capítulo 5, estudio económico financiero, determinación de las inversiones, inversión fija. No se describe nada, ¿verdad? Ahora, en la determinación de las inversiones igual se está haciendo una introducción diciendo que se va a describir las inversiones previas a la puesta en marcha y durante la operación del negocio requeridas para la implementación del proyecto. Aquí estamos colocando consideradas las inversiones fijas, las intangibles y el capital de trabajo. Estamos describiendo eso, ¿verdad? El 5.11 es la inversión fija y siempre estamos empezando a colocar los detalles. Si es que no hemos detallado anteriormente, ¿verdad? Entonces tenemos que describir que aquí, por ejemplo, decimos que los medios licenciados de crédito para su utilización, tanto en la parte administrativa como en el proceso de producción para la elaboración aquí pueden colocar su proyecto, muestran el siguiente detalle, y que estamos copiando nuestro cuadrito que hemos hecho en el Excel. Luego, si tienen más detalles, lo siguen describiendo así, con sus detalles y su cuadrito. Pero yo estoy suponiendo que las maquinarias que hemos hecho ahorita en el Excel, o que les hemos ahorita en el Excel, ya está en el estudio técnico, entonces ya no lo estoy colocando aquí, en las inversiones fijas, ¿verdad? Porque eso sí o sí tendría que estar en el estudio técnico.
Luego, ya teniendo los detalles de los activos requeridos para el proceso de transferencia de insumos en productos finales, aquí ya estamos haciendo una introducción para ver el total de la inversión fija. El total de la inversión fija. Aquí estamos explicando también de qué manera vamos a realizar una inversión de ampliación o las inversiones durante la operación del negocio. Decimos, dadas las características del proyecto que tendrá un horizonte de evaluación mayor a 5 años y una demanda creciente, se determina la existencia de inversiones durante la operación del negocio. Se planifica inversiones de reemplazo e inversiones de ampliación. Aquí están las inversiones de reemplazo. Las inversiones de reemplazo comprenden a los equipos de computación, debido a que los mismos tienen una vida útil de 4 años, por lo que existe la necesidad de reemplazar los mismos durante esa gestión para que puedan ser utilizados a partir de la quinta gestión. Es decir, como estamos evaluando a 5 años, pero el equipo de computación solo tiene una vida útil de 4 años, entonces sí o sí tenemos que adquirir un nuevo equipo de computación para que podamos utilizarlo en la quinta gestión. Luego, las inversiones de ampliación están destinadas a incrementar la capacidad de producción para satisfacer la demanda creciente que presenta el estudio de mercado. Para ello se planea la adquisición a una unidad, dice, de todas las maquinarias que participan en el proceso de producción durante el tercer año. Entonces, como les decía hace un rato, ¿verdad? Estamos comprando a una unidad de todas las maquinarias para poder ampliar nuestra capacidad de producción. Si nos damos cuenta, están siendo bien explicaditos los cuadros. No están, muchos presentan solo los cuadros nomás. Entonces, con los cuadros solo se ve casi nada, ¿verdad? Solo se ven las partidas y la inversión. No se explica para qué o en qué se va a utilizar ese activo. Entonces, sí o sí tiene que estar bien explicado, bien detallado, como les estoy mostrando aquí. Por si acaso no les voy a pasar los documentos porque sería como hacérselos ya a su proyecto, ¿verdad? Entonces, espero que estén atendiendo bien, como les dije el día viernes. Ya, Y a cada cuadro tenemos que ponerle elaboración propia. Cada cuadro tiene que a tener menos eso. que tengan otra fuente, ¿verdad? Supongamos que aquí estoy copiando, es mi decisión, ¿no? Supongamos que aquí estoy copiando mis detalles de las maquinarias, entonces voy a colocar elaboración propia en base al estudio técnico, o en base a qué están elaborando. Bueno, sí, eso también depende de dónde están sacando, ¿verdad? Eso lo podría haber colocado igual elaboración en base a la distribución de planta de la parte administrativa, ¿verdad? Entonces, solo como ejemplo estoy colocando aquí elaboración propia. La mayoría de los cuadros es con elaboración propia. Pero ya, con esto estaríamos acabando las inversiones fijas. Ahora nos vamos a las inversiones intangibles. Inversiones intangibles. Aquí está. Las inversiones intangibles sí o sí vienen en su mayoría del estudio legal y organizacional que se está haciendo. Aquí estas son solo algunas partidas de los que podrían entrar en inversiones intangibles. Ahora, esto también el anterior semestre les mostré un cuadrito así y la mayoría de los grupos las mismas partidas colocaron. No siempre es así, depende mucho de qué gastos se están realizando en su proyecto. Como inversiones intangibles podemos tener, por ejemplo, los gastos preliminares de instalación, las licencias y autorizaciones que aquí estamos viendo, los gastos de organización, los gastos de capacitación del personal y gastos de publicidad. Estos dos son antes de la puesta en marcha del proyecto. Si es que hacemos, bueno, si es que si es que va a existir capacitación después de la puesta en marcha del proyecto y gastos de publicidad después de la puesta en marcha del proyecto, ya no se consideran como inversiones, sino como un gasto dentro como un costo de operación ya dentro del proyecto. Pero cuando se hace ya antes de la puesta en marcha del proyecto, se consideran como inversiones intangibles. Luego también podemos colocar aquí distintos estudios que se realizan, gastos de asesoría legal que se puedan tener. No sé, hay varias inversiones intangibles que se detallan biencito en el estudio, en la parte de las inversiones del libro de Nasir Zapata, también están algunos en su libro de licenciado. Entonces hay muchos ejemplos de las inversiones diferidas o inversiones intangibles. Entonces, yo voy a colocar las que necesito, no voy a colocar todo ya también, ¿verdad? Sino las que necesito y las que voy a utilizar para mi proyecto.
siempre empezando por un detalle. En este caso, para las licencias y autorizaciones. Esta parte de las licencias y autorizaciones tiene que venir de la parte de los requisitos del ¿cómo se llama? Del estudio técnico. Yo les dije, ¿cuáles son sus requisitos? ¿Cuál va a ser su costo? Les dije, ¿verdad? ¿Cuánto van a gastar en cada trámite que van a ir haciendo? Entonces, todos esos costos que han detallado en su estudio legal y organizacional, para hacer sus trámites en 6 empresas, les dije, ¿verdad? En 6 empresas diferentes se realiza. Entonces, ¿cuáles son los costos que van a hacer en cada uno de ellos? Aquí no siempre están solo como ejemplo. Yo lo puse como ejemplo suponiendo que todo, sumado todos los costos, me ha salido 1000. Entonces solo estoy colocando 1000. Pero ustedes tienen que estar bien detallado. Esto es hipotético, por si acaso. No es exacto, no es lo correcto. Ustedes dicen que tenían que averiguar cuánto cuesta para una SA, cuánto para una SRL, así. Entonces, dependiendo si es SRL o si es SA, y tenían que ir colocando sus costos aquí. Entonces, y la sumatoria de todos esos costos les iba a dar un total, y ese total está viniendo aquí a licencias y autorizaciones. Total 1000. Ustedes lo pueden colocar, bueno, lo tienen que colocar de acuerdo a lo que han averiguado, de acuerdo al documento en que les he pasado, y en base a eso tenían que haber elaborado. Ahora, solo tenemos ese detalle aquí de licencia y autorizaciones. Ahora, también podría haber un detalle de gasto de organización. Dentro de los gastos de organización se pueden considerar, por ejemplo, los gastos de asesoría legal, que todos los trámites te los realiza un abogado. También se podrían, dentro de gastos de organización se podría considerar el costo de las encuestas, ¿verdad? Más de las encuestas, de los distintos estudios que hemos realizado, porque siempre tienen un costo, ¿verdad? Ahora, los gastos de puesta en marcha también hacen referencia a, por ejemplo, a las pruebas de equipo que se puedan realizar en un proyecto. Es decir, eh, quiero ver cómo va a funcionar mi maquinaria antes de empezar a operar. Entonces, eso también me puede involucrar un gasto. Entonces, también tiene que estar aquí, ¿verdad? Luego, la capacitación al personal. ¿Se acuerdan que en el estudio organizacional al final les dije, van a describir si van a requerir capacitación al personal? Y si es que este es antes de la puesta en marcha del proyecto, bueno, también tenían que estimar cuánto van a gastar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el costo de la capacitación? Entonces, si es que esto va a ser antes de la puesta en marcha del proyecto, tiene que venir aquí, en las inversiones intangibles o inversiones diferidas, como se llaman, ¿no? Luego, los gastos de publicidad. Estos gastos de publicidad también les dije que van a detallarlo en el estudio de mercado. ¿Se acuerdan en la parte de publicidad, verdad? Ahí ustedes tenían que describir mediante qué medios se van a realizar la publicidad, en qué tiempos y cuál va a ser su costo. Entonces, esos costos que han descrito tanto aquí en el estudio organizacional y en el estudio de mercado, van a venir aquí. Los gastos de publicidad al menos sí o sí van a estar. Ahora, de capacitación al personal ya depende de cada proyecto si es que va a requerir capacitación o no, ¿verdad? Entonces, la mayoría son estimados de mí, de ustedes tendría que ser descrito bien detallado, y la inversión diferida total es de 20.000 bolivianos. Ahora nos vamos a ir al documento. Aquí está, inversión diferida. Este tipo de inversiones se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Estos activos se amortizan sí o sí en un término de 5 años. Si es que nuestro proyecto se está evaluando para 8 años, igual tenemos que amortizarlo para 5 años nomás. Los gastos en los que incurre el proyecto para obtención de distintas licencias y autorizaciones al constituirse como una sociedad de responsabilidad limitada tienen el siguiente detalle. Este es hipotético, les dije. Ustedes tienen que ir, aparte no siempre son estas mismas cuentas, sino que hay diferentes cuentas de acuerdo a si es SRL o si es sociedad anónima, ¿verdad? Esto para una SRL no es lo mismo, sino que ustedes tienen que ir viendo qué cuentas corresponden de acuerdo al documento que les he pasado. Ahora, una vez que coloquen los detalles que tengan, recién van a colocar el total de la inversión intangible o inversión diferida, que es lo mismo, ¿no? También se incluyen en gas de organización, en gas de puesta en marcha de instalación como la instalación eléctrica, instalación de internet. Estos gastos también son considerados como los gastos de puesta en marcha, ¿no? Siempre hay por ejemplo, la instalación de internet tiene un costo, la instalación eléctrica tiene un costo, la instalación de agua tiene un costo, ¿verdad? Entonces, los diferentes costos que puedan asumir tanto para servicios básicos y demás se consideran también como gastos de puesta en marcha.
a la capacitación al personal y publicidad antes de la puesta en marcha del proyecto con los siguientes montos. Aquí estamos colocando el detalle de nuestra inversión intangible. Obviamente de ustedes no va a ser exactito así 20.000, solo como ejemplo lo estoy poniendo aquí, porque aquí en algunos casos se gastan 135,50 centavos así, ¿verdad? Entonces, todos esos montos no siempre les va a dar un monto exacto, y está bien que no sea exacto, no es que esté mal también. Seguido de inversiones intangibles, vamos a ir al capital de trabajo. Para el capital de trabajo, bueno, primero empezamos por qué es el capital de trabajo. El capital de trabajo es ese monto, ese dinero necesario que nos va a permitir entrar en operaciones del proyecto. Aquí, como les iba diciendo, en algunos perfiles habían colocado capital de trabajo que no corresponde, ¿verdad? En las inversiones fijas igual habían colocado inversiones que no corresponden, que son materiales de uso de un año, no más por decir, algunos habían colocado baldes y esas cosas aquí en inversiones fijas, los cuales no son considerados como inversiones, sino podrían ser considerados como gastos de materiales y algunos suministros más. Entonces, aquí en el capital de trabajo, en la materia se ven tres métodos de cálculo de capital de trabajo. Uno, que es el método contable, que simplemente es la resta de los activos corrientes menos pasivos corrientes, y ese monto es el capital de trabajo. Eso es el que más se utiliza, podríamos decir, en una empresa constituida, ¿no? ¿Cuál es tu capital de trabajo? Restas tus activos corrientes menos los pasivos corrientes, ese es mi capital de trabajo. Ahora, también hay otro método que es el periodo de desfase. Esto se calcula mediante una fórmula teniendo en cuenta en cuántos días recuperamos las compras o desembolsos que hayamos hecho para elaborar nuestro producto. Aquí les daba el ejemplo, ¿no?, de los tractores, que pueden ser hasta 6 meses, digamos, ¿no? O del pan, que podría ser en horas nada más, y así le estaba dando el ejemplo, ¿verdad? Entonces, también hay esta manera de calcular. Y por último es el déficit acumulado máximo, donde hacemos una comparación de los ingresos y egresos mensuales y determinamos cuál va a ser nuestro máximo déficit acumulado, y ese va a ser nuestro capital de trabajo. Pero en este caso, simplemente vamos a determinar nuestro capital de trabajo mediante un detalle. Primero, la materia prima, porque sí o sí requerimos materia prima para elaborar nuestros productos, ¿verdad? El detalle de la materia prima también ya tendría que estar en su estudio técnico. En el estudio, no sé si recuerdan balances de materiales que hicimos, ¿verdad? O balances de materia primas. Ahí estaba distintas materias primas que requerimos para nuestro proyecto. Luego está el inventario de materiales y suministros. Este inventario también lo hicimos en los balances. Ahí también estaba qué materiales y qué suministros se pueden requerir para elaborar nuestro proyecto, ¿verdad? Y por último, caja. Esto al menos siempre está, o si quieren puede ser banco, ¿verdad? Porque requerimos pongámosle un pequeño monto de dinero para utilizarlo ya sea como cambio o demás, ¿verdad? Caja chica, ¿verdad? Entonces, sí o sí tendrían que estar esas tres cuentas, o si desean pueden aumentar alguno más, o quizás no les corresponde alguno de estos, quitar alguno de estos, ¿verdad? Pero lo básico son esos tres. A ver, ¿qué me estoy equivocando aquí? ¿Qué me estoy olvidando aquí? Creo que nada, ¿no? Como les iba diciendo, este inventario de materia prima viene de los balances que hemos hecho en el estudio técnico, igualmente el inventario de materiales suministros. Ahora aquí tengo un detalle de materiales suministros. Por ejemplo, en un proyecto X, pongámosle, estamos utilizando hilos, tintes, crema, brillantador, pegamentos y demás. Esto podrían ser nuestros materiales de suministros. Entonces, aquí también lo estoy colocando un estimado de 15.000 nomás para todo, pero tendría que estar en detalle, ¿verdad? Y esto está más en detalle en el estudio técnico, porque aquí hicimos con cantidades y con costos unitarios y demás, ¿verdad? Entonces, esto ya tendría que estar en el estudio técnico. Y aquí el total nomás está viniendo aquí 15.000, ¿verdad? Entonces, una vez que tengamos nuestro capital de trabajo,
también vamos a irnos a nuestro documento y vamos a ver capital de trabajo. De acuerdo a la información obtenida del estudio técnico, estamos mencionando aquí que en el estudio técnico del proyecto de inversión, respecto a la materia prima requerida, materiales de suministros necesarios para el funcionamiento del proyecto, se determina el capital de trabajo en el siguiente cuadro, donde se tiene también un colchón de efectivo inicial, que va a ser caja, ¿verdad? Estamos colocando aquí. Ahora aquí, el capital de trabajo está sujeto a ampliación del 20% para el cuarto año, dirigido a satisfacer las necesidades de producción ante el incremento de capacidad productiva. Es decir, si estamos incrementando nuestra capacidad productiva, también se va a incrementar nuestro capital de trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a requerir más materia prima, quizás vamos a requerir más material de suministros, entonces también está sujeto a eso, ¿verdad? Si es que estamos incrementando nuestra capacidad cada año, también tenemos que incrementar nuestro capital de trabajo, porque es obvio que se requiere más materia prima, más materiales y demás, ¿verdad? Entonces, aquí estamos escribiendo eso. Si es que estamos realizando una inversión de ampliación en las inversiones fijas, también tenemos que incrementar nuestro capital de trabajo, porque también tenemos que ampliar para ampliar nuestra capacidad de producción, ¿verdad? Solo eso es cortito el capital de trabajo. En algunos proyectos esto lo colocan en 2 líneas, 3 líneas, es decir, solo describen el capital de trabajo necesario será de 30.000, pongámosle. Entonces no coloca nada, ni siquiera muestra un cuadro de qué se va a gastar esos 30.000 o para qué se requiere esos 30.000. Entonces traten de hacerlo de la forma más detallada siempre. Y por último, hacemos nuestro cuadro de total de inversiones. Nuestra inversión fija, que va a ser igual a la suma de nuestras inversiones fijas. La inversión diferida, que va a ser igual a nuestras inversiones intangibles. Y el capital de trabajo, que es igual a este monto, ¿verdad? Siempre tiene que estar con fórmulas. Aquí, ¿verdad? De 11. Porque por decir, suponiendo que aquí me he equivocado, en vez de 22.000 era 32.000. No, esto viene de detalle, ¿verdad? Detalle. Pongámosle aquí en los equipos de computación. En vez de 24.000 eran 34.000, ya. Entonces, una vez que cambia eso, también se va a ir cambiando todo. Aquí también se ha cambiado ya de 1.210.000 es ahora. De aquí son 1.110.000, está viniendo aquí 1.110.000. Entonces, siempre traten de hacerlo con fórmulas. Por eso es importante que sepan utilizar Excel. Si es que saben utilizar Excel, no van a tener este tipo de problemas. Por decir, si cambiamos aquí, para que se cambien todo. Y si es que no lo hacemos con fórmulas, si cambiamos aquí, en los demás no se va a cambiar. Entonces, al copiar mis cuadros al trabajo, va a haber, no va a haber compatibilidad o no van a ser los montos iguales, ¿verdad? Y ahí puede, si es que se da cuenta, les puede decir por qué aquí está otro monto y por qué aquí está otro monto. Suele pasar eso, con varios proyectos ha pasado, en más que todo. Entonces pregunto, ¿por qué aquí está este monto y por qué aquí no está este monto? Entonces, siempre traten de hacerlo con fórmulas. ¿También? Aquí todo está con fórmulas. Si es que cambiamos algo por aquí, también se va a cambiar aquí y también se va a cambiar más adelante, ya sea en calendarios de inversiones, en las estructuras de financiamiento, en el flujo de caja y demás. Entonces, eso es lo bueno de trabajar en Excel, porque cambiamos un dato, se cambia en todito. No es necesario que estemos haciendo en uno por uno. Entonces nos vamos con el total de las inversiones. En el total de las inversiones solo cuantificamos cuánto van a ser las inversiones, ¿verdad? Ahora sí. Aquí está, la inversión total. Simplemente estamos haciendo una introducción, viendo cuál va a ser nuestra inversión total e interpretando eso, ¿no? Se debe tomar en cuenta que el proyecto incluirá en inversiones durante la operación del negocio. Aquí también es importante mencionar esto. Una inversión de reemplazo de bolivianos 4.000 en el cuarto año. Así también existen inversiones de ampliación por la compra de maquinarias en el año 3 con un total de 17.500 y el incremento del capital de trabajo para el cuarto año de 16.000 bolivianos. Estamos detallando todas las inversiones que vamos a requerir para nuestro proyecto, ya sean antes de la puesta en marcha como después de la puesta en marcha del proyecto. Entonces es importante que detallemos de esa manera, ¿no? Mientras más detallado está, es más fácil entenderle, más fácil encontrarle la lógica a lo que han hecho
Y si es que no está detallado es un poco más complicado, ¿verdad? Bueno, ahora, el punto 5.15 es el calendario de las inversiones. ¿En qué consiste el calendario de las inversiones? Este calendario de las inversiones me muestra en qué momento voy a realizar mis desembolsos para adquirir los distintos activos, las distintas inversiones que he detallado. Todas estas inversiones deben realizarse aquí, en el año cero, antes de la puesta en marcha. No pueden ser después. ¿Está bien? Ahora, lo podemos hacer por trimestres, por bimestres, por mes, por cuatrimestres, dependiendo de nosotros. En este ejemplito que les voy a dar es por trimestres. Por decir, ¿qué cosa voy a invertir en el primer trimestre? ¿Cuánto voy a invertir en el segundo trimestre? ¿En qué voy a invertir el tercer trimestre? Y así, por trimestre estamos haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, terrenos. Necesito 200.000. ¿En qué momento voy a realizar la inversión en terrenos? Aquí estamos colocando que el 100% de la inversión en terrenos va a ser en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque antes de construir mi edificio, o si mi edificio, mi planta de producción, sí o sí tengo que tener un terreno, ¿verdad? Entonces, estamos gastando el 100% del monto en el primer trimestre, los 200.000. Ahora, edificio, necesito 700.000. Entonces, esto se va a ir construyendo con el tiempo. Entonces, por ejemplo, para el primer trimestre estoy diciendo que voy a necesitar el 40% del monto, entonces 280.000. El segundo trimestre igual, el 40%, ya el tercer trimestre, el restante nomás ya, 140.000. Entonces el edificio se va a construir en 3 trimestres. En el primero un 40%, en el segundo 40% y en el tercero 20%. Estos porcentajes se tienen que dar ustedes de la forma más lógica. También no puede ser como sea aquí, ¿verdad? Algunos el terreno lo colocan, estos dos lo colocan aquí al ultimito, después del edificio. Entonces, ¿cómo puede ser que tu edificio esté construido y tu terreno después estés comprando, verdad? Entonces, siempre se tiene que ver la forma más lógica de realizar este calendario de las inversiones. Luego, los muebles y enseres. Los muebles y enseres puedo comprarlo después de que mi edificio esté ya completo, ¿verdad? Al final, no es el último trimestre, estoy desembolsando el 100%. Los equipos de computación igual, al final no me estoy comprando. El vehículo igual, o quizás el vehículo podría haber comprado más antes, ¿verdad? Para que pueda transportar algunos materiales a mi construcción y demás. Luego, las maquinarias, puede ir comprando por partes, ¿verdad? Porque supongamos que la inversión es fuertecita en las maquinarias, entonces puede ir comprando por partes para que no se me acumule todo en el último momento nomás, ¿verdad? Y así, aquí arriba están los totales. Estos son los totales de cuánto voy a invertir en activos fijos en cada trimestre. Luego, venimos a las inversiones intangibles. Los gastos de organización, suponiendo que todo lo voy a hacer en el último trimestre. Las licencias y autorizaciones también en el último trimestre me voy a mover para que mi empresa esté establecida. Los gastos de puesta en marcha. Puedo hacer 50% al principio, en el tercer trimestre y 50% en el último trimestre. ¿Esto por qué? Porque suponiendo que al principio hago mi instalación de agua, luego puedo hacer mi instalación eléctrica y demás, ¿verdad? Entonces, eso también depende mucho del criterio de ustedes. La capacitación al personal, suponiendo que un año antes voy a capacitar una vez cada trimestre a mis empleados, entonces de esa manera, manejando esa lógica, estoy realizando aquí mis inversiones, ¿verdad? Los gastos de publicidad, igualmente, suponiendo que voy a hacer uno por trimestre, ahí están diferentes. Y en el último trimestre es el 40%, porque es donde más voy a hacer publicidad para dar a conocer mi proyecto, ¿verdad? Luego, los gastos de materia prima, de capital de trabajo. Esto sí o sí necesariamente tiene que ser en el último trimestre, ¿verdad? Porque se supone, si es que compro más antes y tal vez se me pueden echar a perder, ¿verdad? Entonces siempre es lo más conveniente hacerlo en el último periodo, en este caso en el cuarto trimestre. Si es que están haciendo por meses, en el último mes podría ser, si es que están haciendo por bimestres, en el último bimestre, así, ¿verdad? Y por último estoy sumando las inversiones totales de tanto, bueno, del primer trimestre, en activos fijos, en activos intangibles y en capital de trabajo. Esa suma me está dando un monto de 485.500. Es decir,
Voy a gastar en el primer trimestre 485.500. En el segundo trimestre también estoy sumando las inversiones que voy a realizar en activos fijos, en intangibles y en capital de trabajo. Me está dando un monto de 285.500. En el tercer trimestre, de igual manera, estoy sumando todas las inversiones que voy a realizar. Y en el cuarto trimestre igual, ¿verdad? Ahora, si se dan cuenta, estos montos no son, bueno, estamos tratando de distribuir de manera más equitativa, ¿verdad? Aquí está un poquito más porque en los terrenos vamos a gastar más, ¿verdad? Ahora, si es que si es que queremos que se nos aliviane un poco este gasto, podemos colocarle aquí, por ejemplo, el 20%, ¿verdad? 20% y aquí el 40%. Si se dan cuenta, cuando trabajan con fórmulas, todo se cambia hacia. Ahora, al modificar el sitio nomás, mira, ya está cambiando un poquito nuestra inversión. Ya está un poquito más equitativo. 345, 285, 298, 270. Este calendario se hace para que todas las inversiones no se desembolsen en uno, sino que siempre se vaya por partes, ¿verdad? Al menos siempre se da este caso, siempre se va por partes en todas las inversiones que se realizan. ¿Se ha entendido esto, verdad? El momento en que van a invertir siempre depende de ustedes, y también esto de los trimestres, bimestres y demás, depende de ustedes en cuántos periodos quieren realizar las inversiones y demás. Pero siempre traten de hacer lo más equitativo posible esto, ¿está bien? Ahora, voy a venir a mi documento. Aquí está mi documento. Calendario de las inversiones. El calendario de las inversiones establece las fechas en las que se van a llevar a cabo las inversiones, ya que las mismas no pueden realizarse en un mismo momento. Es por eso que se determinan las inversiones para el proyecto de la siguiente manera. Aquí estamos detallando todas las inversiones, bueno, lo que les he explicado, ¿no? Ahí está el cuadrito. Luego, tal como se puede evidenciar, la mayor parte, estamos haciendo una pequeña interpretación, la mayor parte de las inversiones se realiza en el primer trimestre, debido a la compra de terreno y la construcción del edificio en un 40%. La menor inversión corresponde al tercer trimestre. Estamos haciendo notar cuál va a ser la inversión más fuerte que vamos a realizar y cuál va a ser la inversión menos fuerte que vamos a realizar, como una pequeña interpretación, ¿verdad? Nada más. Ahora, ya, luego de hacer el calendario de las inversiones, venimos a la estructura de financiamiento. Aquí, muchos colocan estructura de financiamiento y condiciones de servicio de la deuda. No hacen este cuadro que es fundamental, es vital para el proyecto. Entonces, si es que no está este cuadro, se considera igual como proyecto incompleto. Entonces, sí o sí tienen que hacerlo. ¿Está bien? Ya, primero vamos a colocar todas nuestras partidas, terreno, divis, vehículos, todo más, tanto de activos fijos, de activos intangibles y de capital y de trabajo. Todo lo que hemos descrito al principio. Y esto depende de nosotros. Aquí, tenemos que decidir qué porcentaje de nuestros activos va a ser financiado con aporte propio y qué porcentaje con aporte externo. Es decir, cuánto van a colocar los inversionistas y cuánto se va a financiar con deuda bancaria. En este caso, en este ejemplo estoy diciendo yo que la inversión en activos fijos se va a financiar el 25% con aporte de los socios o de los inversionistas y el 75% con un aporte, con deuda bancaria. Mis activos intangibles, el 100% va a ser aporte de los inversionistas y el capital de trabajo igual va a ser el 100% de los inversionistas. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es describir qué porcentaje de nuestra inversión vamos a financiar con los inversionistas y cuánto con deuda bancaria. Ustedes pueden manejar cualquier porcentaje aquí en las tres partidas, no siempre tiene que ser lo mismo, ¿verdad? Aquí para el ejemplo yo lo puse 25% y 75%, lo cual nos tiene que dar un 100%. Entonces, ahora vamos a venir aquí. Aquí están los totales de las inversiones, ¿no? Esto lo hemos copiado obviamente de las inversiones de aquí. Estamos diciendo que mis muebles y enseres
como se va a financiar el 25%, estamos multiplicando 22.000 por 25%. Nos está saliendo 5.500. Aquí en los equipos de computación, estamos multiplicando 24.000 por el 75%, nos está saliendo 18.000. Aquí en vehículos, igual, 120.000 por 75% me está dando este monto. Y así. Ahora, hay muchos proyectos que dicen, yo ya tengo terreno o yo ya tengo edificio. No es tan así. ¿Por qué? Porque ese terreno que supuestamente ya tienen, dicen, ¿no ve? Está pasando a ser del socio a ser de la empresa. Es decir, yo ya tengo mi terreno, yo ya tengo mi edificio, supongamos que tengo una casa en el centro, entonces ahí mismo quiero que funcione. Ese terreno ya no va a ser de mí, sino va a ser del proyecto. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Suponiendo que el terreno ya lo tenemos. Entonces, como simplemente yo lo estoy pasando el terreno, entonces aquí tendría que estar el total de mi inversión, los 200.000. Aquí cero. Es decir, está yendo como un aporte del inversionista al proyecto. Ya no es necesario que financiemos con deuda externa porque ya tengo ese terreno. Ya es de mí. Ahora, suponiendo que ya tengo el edificio más, vamos a decir 700.000. Y aquí tendría que ser cero, ¿verdad? Porque ya estamos aportando de lo que era de nosotros, ¿verdad? Entonces, de esa manera van a ir elaborando si es que dicen, ya tengo mi terreno, ya tengo mi edificio. ¿Se ha entendido, verdad? Espero que sí. Sí, Oscar. Una vez que tengan, bueno, una vez que hayamos calculado los porcentajes que hemos determinado para cada tipo de activo, hacemos su sumatoria, la inversión total. Es decir, los inversionistas van a aportar con 375.000 bolivianos y se va a financiar con deuda 825.000 bolivianos, lo cual me da un total de 1.200.000, lo que era mi inversión total, ¿verdad? Y sacamos la participación relativa, es decir, vamos a dividir el monto que van a aportar los inversionistas sobre la inversión total. Y esa división lo multiplicamos por 100 y nos da un porcentaje de 31.25%. Igual para la deuda, vamos a dividir el monto que vamos a financiar con el total del proyecto. Y nos sale 68.75%. Los dos sumados nos tiene que dar 100%. Ahí está el 100%. Estos dos son muy importantes porque a la larga nos van a permitir determinar nuestro costo de capital. Por eso es importante que hagamos este cuadrito. Si es que no tenemos esto, no vamos a poder realizar nuestro costo de capital. Y el costo de capital es muy importante para hacer la evaluación del BAN, de la TIR, del IR y demás, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante este cuadrito. Tienen que ver cuánto por ciento van a financiar de cada activo y en base a eso sacar sus totales y esos totales dividirlo entre la inversión total. Y eso nos está dando este monto, ¿verdad? Entonces, Oscar, esto muy... ¿sí? ¿qué pasaría si nuestro aporte sería propio en total, el 100%? El total, o sea, todito, el Sí, sí, 100%. sí. No es conveniente hacerlo así porque su costo de capital va a ser alto. Eso es lo primero. ¿Por qué va a ser alto? Porque siempre los inversionistas exigen una mayor rentabilidad a comparación de la tasa que te cobra el banco. ¿Por qué se da esto? Porque el banco sí o sí o sea, sí o sí va a recuperar lo que nos ha prestado, ¿verdad? Sí o sí le tenemos que pagar. En cambio, los inversionistas, que van a ser los dueños de la empresa, quizás no lleguen a recuperar su inversión, porque ellos están invirtiendo, entonces quizás si no se generan utilidades, entonces quizás no recuperan su inversión, ¿verdad? Entonces, por eso siempre ellos exigen una mayor rentabilidad. Por decir, los inversionistas van a colocar este dinero ya, pero van a exigir un 20% de rentabilidad. Y el banco nos está financiando suponiendo a un 10%. Entonces, casi hay una diferencia del doble, casi no ve. Entonces, por eso se dice que los mejores negocios se hacen con el dinero ajeno, porque estos te cobran menos, ¿verdad? Y si generas una utilidad amplia, todo el dinero va a ser para vos, no para el banco, ¿verdad? Entonces, por eso es más conveniente
tratar de buscar la combinación óptima de esto, ya sea de los aportes propios como de los aportes externos. Si es que trabajamos solo con el aporte propio, imagínense, tu costo de capital va a ser alto igual, vas a trabajar con 20%. Entonces, esto te va a exigir más. Quizás no recuperes toda tu inversión, ¿verdad? O a la larga no vas a generar utilidades y tu BAM va a ser negativo y demás. Por eso es más conveniente tratar de mezclarlo a ambos siempre. Gracias, Oscar. ¿Ya? Se puede hacer así, no es que les digo que no, pero esos son los riesgos que se deben asumir. Ya, vamos a ir a ver nuestro documento. Ahí está. La estructura de financiamiento del proyecto. Aquí estamos describiendo cómo vamos a llevar a cabo nuestras inversiones. Primero, para financiar los recursos económicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de inversión, se recurre a dos fuentes de financiamiento. La primera son las aportaciones de los socios, los cuales conforman el capital social para constituir legalmente la sociedad. La segunda es un financiamiento bancario a largo plazo. Para la implementación del proyecto se determina conveniente financiar las inversiones fijas con un 25% de recursos propios y un 75% de recursos ajenos. Y financiar las inversiones intangibles, como la inversión de capital, como los recursos propios en su totalidad, es decir, el total de los activos intangibles y el capital propio va a ser financiado por los socios. Y estamos mostrando aquí toda la estructura de financiamiento. Y aquí hacemos una pequeña interpretación. Los socios tendrán un aporte del 31.25% del total de la inversión y los restantes se financia con una deuda bancaria a largo plazo. Muchos, como les iba diciendo, colocan directamente 5.2 estructura de financiamiento del proyecto, directamente se van aquí, 5.2.1 condiciones y servicios de la deuda. Entonces, y eso está mal, ¿no? Nuestra cuadrito que es importante porque nos da la participación relativa. Si no tenemos esto, ya les dije, no podemos calcular el BAN, no podemos calcular el TIR, nada de eso. Entonces, es muy importante este cuadrito, ¿verdad? Luego nos venimos a la parte de condiciones y servicios de la deuda. El financiamiento con deuda bancaria corresponde al 68.75, es decir, lo que hemos calculado aquí, ¿verdad? De las inversiones totales para la puesta en marcha del proyecto, el cual asciende a un monto de 825.000 bolivianos, lo que hemos calculado aquí, 825.000 bolivianos, los cuales serán financiados por el Banco Nacional de Bolivia. Aquí pueden colocar, aquí tienen que colocar de qué banco van a realizar el préstamo. No siempre es del Banco Nacional, pueden definir el banco en base a una comparación de tasas, ¿verdad? Ahora aquí, de acuerdo a las tasas activas proporcionadas por entidad, se considera un crédito PYME con una tasa del 10.63% efectiva anual. Ahora, estas tasas lo pueden adquirir de distintos informes que elabora el Banco Central de Bolivia, porque siempre el docente les pregunta, ¿de dónde has sacado la tasa? ¿Verdad? Entonces, ustedes tienen que justificar de dónde están obteniendo esta tasa. No es colocar por colocar, ¿verdad? Algunos colocan 5% cabalito, colocan 6% cabalito, y entonces no siempre las tasas que brinda el banco son exactas, y por eso les pregunta el licenciado cuando la tasa es dudosa, ¿no? ¿De dónde has sacado tu tasa? Y ustedes tienen que decir, he sacado de tal lugar y demás. Ya les dije, eso lo pueden obtener de la publicación de tasas que realiza el Banco Central de Bolivia. Esto lo hace de forma anual. Entonces de ahí lo pueden obtener. Y también el tipo de crédito, ¿verdad? Si es un crédito PYME o es un crédito empresarial y demás. Ahora, ¿cuándo te dan crédito PYME? Cuando el monto no sobrepasa pues supongamos, creo que es el 1.050.000, algo por ahí. Y si es arriba de ese monto, ya es crédito empresarial. En este caso, por ejemplo, ya está mal, ¿no? Porque mi inversión sobrepasa, llega a 1.200.000, entonces tendría que ser financiamiento empresarial, ¿verdad? Entonces, en base a esa manera también se define si es PYME o es empresarial. Ahora, ¿en cuánto tiempo se va a amortizar la deuda? Eso también tienen que colocarlo. ¿Bajo qué método van a amortizar la deuda? Aquí, al decir tiempo, no siempre es en el tiempo de evaluación del proyecto. Por decir,
si mi evaluación del proyecto es de 8 años, la deuda puedo amortizarlo en 5 años, ¿verdad? Quizás para pagar más rápido y en el último tiempo generar más utilidades y demás. Ahora, ¿qué método se va a utilizar? Normalmente se utiliza lo que es la anualidad constante, pero suponiendo que en los primeros años no voy a generar ingresos, quizás me sea más conveniente utilizar el método de suma de dígitos. ¿Por qué el método de suma de dígitos? Porque ese método me permite realizar mis pagos al principio menores, luego esto va a ir creciendo. Es decir, con el tiempo, como voy a generar más utilidades a la larga, entonces mis pagos de la deuda y de intereses también va a ser más alto a la larga, ¿verdad? Esto lo vamos a ver un ejemplo más adelante. Ahora, también tenemos que describir si es que se van a considerar periodos de gracia muerta o periodos de gracia reducida. ¿Qué son los periodos de gracia muerta? Se considera un periodo de gracia muerta a aquellos periodos donde no se va a realizar el pago ni de intereses, ni de la deuda, ni del capital que nos estamos prestando. Y se considera periodos de gracia reducida donde solo se van a cancelar intereses y no se va a cancelar lo que es el capital que nos hemos prestado. Aquí estamos diciendo que no se consideran periodos de gracia de muerta ni de gracia reducida porque se estiman flujos positivos, lo cual permitirá contar con liquidez. Ya les dije, si es que tuviéramos flujos negativos, no nos va a permitir tener liquidez, entonces por lo tanto, quizás sea más conveniente recurrir a periodos de gracia muerta o periodos de gracia reducida, ¿verdad? Entonces es muy importante esto para el proyecto, especialmente para los flujos, ¿no? Luego, no se consideran pagos adelantados. Esto nunca coloquen con pagos adelantados porque solo se van a complicar con el proyecto. Luego está la forma de calcular la deuda. Sabemos, ¿no? Por la anualidad constante, estamos utilizando ese método, entonces sí tenemos que calcular la anualidad. Es igual al valor presente por la tasa dividido entre 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a menos el tiempo, ¿verdad? Entonces aquí 825,000, que es el monto que nos va a financiar el banco, por 0.1063, que es la tasa que estamos utilizando, dividido entre 1 menos 1 más 0.1063 elevado a menos 5, que es el tiempo en el que vamos a amortizar. Entonces, con esa fórmula calculamos lo que es nuestra anualidad, que va a ser nuestra cuota, ya que esta es nuestra cuota, ¿verdad? Ahorita nos vamos a ir a ver de qué manera está hecho el cuadrito en el Excel, pero en su documento ya, en su proyecto, van a hacer así. Primero van a calcular la anualidad y luego va a estar su cuadrito de amortización de la deuda bancaria. Entonces nos vamos a nuestro cuadrito de amortización. Aquí está nuestra deuda, nuestra tasa, el interés y el capital, nuestra cuota. Les dije nuestra cuota que vamos a calcular en base a la fórmula. Aquí la fórmula ya está en Excel. Valor presente, que sería la deuda, por la tasa de interés, sobre 1 menos 1 más la tasa de interés, elevado a el tiempo, que sería 5 años, ¿verdad? Ahí está. Entonces la cuota va a ser igual para todos los años. Luego se calcula la tasa de interés, el interés, que es igual a la multiplicación de la deuda por la tasa de interés. Y luego se resta el capital, es decir, la cuota menos el interés. Ambos sumas nos tienen que dar la cuota. En este caso, como no tenemos el capital, vamos a restar a la cuota menos el interés. Listo. Luego calculamos la deuda restante para el primer año. Es decir, ¿cuánto nos falta pagar? 825,000 menos el capital que ya hemos devuelto, nos da 691,550, que es lo que nos falta pagar. Y hacemos el mismo procedimiento. Multiplicamos su interés y les restamos el capital. La cuota menos el interés nos da el capital. Listo. Y luego nuevamente restamos para conocer nuestra deuda del año 2. La deuda del año 1 menos el capital que estamos pagando nos da 543,916,07. Y de esa manera vamos a ir llenando nuestra tablita del Excel y ya tenemos los intereses que vamos a pagar y el capital que vamos a devolver cada año.
Y si nos damos cuenta, todito es igualito, ¿verdad? Es decir, cada año vamos a pagar lo mismo, tanto en intereses como en capital, lo mismo vamos a pagar. Ahora, les iba diciendo qué nos permite por ejemplo, este método es el de anualidad constante, es decir, todo lo mismo pagamos. ¿Qué nos permite la suma de dígitos, o también llamado cuota creciente? Que esta cuota que vamos a ir pagando, primero va a ser menor, luego va a ir aumentando un poquito más, o sea, va a ir creciendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque en el primer año quizás no genere ingresos que debería generar, ¿verdad? Como recién está funcionando el proyecto, quizás no genere los ingresos suficientes para tener liquidez. Entonces, puedo utilizar el método de suma de dígitos para poder pagar la menor cantidad posible en el primer año y el último año pueda pagar más, ¿verdad? Más, porque voy a tener más ingresos. Entonces, el método que ustedes elijan, ya sea anualidad constante o suma de dígitos. Eso lo han visto en Finanzas 2, ¿verdad? Los dos métodos. Entonces tendrían que decidirse por alguno de los dos. ¿Se ha entendido esta parte, verdad? Ahora, ¿qué pasa si decido por tener periodos de gracia muerta o gracia deducida? Entonces, en la gracia muerta no tendría que pagar ni interés ni capital, pero sí lo que tenía que pagar de interés sí se va a ir aumentando a mi deuda. ¿Y qué pasa si quiero aplicar periodos de gracia deducida? Ahí no pago el capital, pero sí el interés. Entonces ahí ya no se genera interés capitalizable, entonces sí o sí pago nomás los intereses. Entonces eso también depende, ¿no?, de la liquidez que tenga en mi proyecto. Por eso les digo que primero deben hacer todo su Excel. ¿Por qué? Porque van a llegar al flujo de caja y ahí van a ver, no, me conviene más utilizar, por ejemplo, el método de anualidad constante. Entonces, diré de suma de dígitos. Entonces aquí lo cambian nomás el de suma de dígitos y ven cómo va a afectar eso a su flujo, ¿verdad? Si es que no les da siempre los resultados que debería darles, entonces, ya entonces voy a aplicar periodos de gracia, dicen. Aquí para el primer año y para el segundo año, pongámosle. Entonces ahí ya me permite generar ingresos durante los primeros años y durante los últimos años. Entonces digo, ya, entonces es más conveniente y me quedo con eso, ¿verdad? Eh, el método que utilicemos aquí también va a afectar mucho al flujo de caja que elaboremos más adelante. ¿Se ha entendido? Espero que sí estén entendiendo, ¿eh? Ahora, los que han llevado con el licenciado Claudio el anterior semestre están entendiendo más esto, ¿no? Porque ya conocen. Ahora, los que han llevado con el licenciado Fernández, no sé si les entienden, porque la verdad desconozco cómo avanzan sus tablitas de amortización. No sé también qué métodos utiliza. Entonces, no sé si me están entendiendo ellos, los que han llevado con el licenciado Fernández especialmente, ¿no? Como no dice nada, voy a suponer que sí. Ya. Y eso es lo que entra a nuestro punto de condiciones y servicios de la deuda. Ahora, el 5.3 es presupuesto de ingresos y egresos del proyecto. Es decir, vamos a calcular primero nuestros ingresos. Aquí están los ingresos. Primero, para determinar mis ingresos, tengo que determinar, bueno, los precios y las cantidades que voy a vender. Los precios, aquí me estoy dando precios hipotéticos de producto A, B, C. Puede ser cualquier precio, ¿no? Ustedes pueden, aquí van a colocar su principal y sus subproductos, o su servicio principal y sus servicios secundarios y así, ¿verdad? Entonces, y esas cantidades, toditas cantidades, van a venir de la determinación del tamaño del proyecto. Tiene que estar lo mismo, no puede variar eso, ¿no? Si es que están colocando en la determinación del tamaño del proyecto aquí 20.000 y así y demás, aquí también tiene que estar lo mismo, no pueden hacer diferente. Y aquí estamos suponiendo que voy a tener un crecimiento del 20% a partir del cuarto año, bueno, para los dos últimos años en sí, ¿no? A comparación de los demás. Entonces, esto también tiene que venir de acuerdo a su determinación del tamaño, si es que va a haber un crecimiento. Ahora, también puede haber un crecimiento anual, es decir, aquí 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000, así. De cada año puede ir creciendo. Entonces,
Si es que cada año va creciendo, sus porcentajes también va a ser aquí va a cambiar, ¿verdad? Si es que está creciendo aquí en 1000, aquí en qué porcentaje representa ese 1000. Voy a ir sacando cada porcentaje para cada año. Entonces, ya les dije, estas cantidades vienen del, ¿cómo es? De la determinación del tamaño en el estudio técnico. Luego, una vez que tenga el precio y las cantidades, voy a realizar mis ingresos por producto primero. Es decir, en el año 2022 voy a vender 15.000 unidades a un precio de 40 bolivianos. Voy a generar 600.000 unidades. Voy a vender 18.000 unidades para el 2025 a un precio, 18.000 unidades para el año 2025 a un precio de 40 bolivianos. Me está dando ese total. Voy a vender para el producto B en el 2023 12.000 unidades a un precio de 35, entonces me está dando este monto igual. Voy a vender en el año 2026 del producto B 14.400 unidades a un precio de 35, entonces me está dando este monto igual. Del producto C voy a vender en el 2024 8.000 unidades por un precio de 35, entonces me está dando este monto, ¿verdad? De esa manera se calculan los ingresos para cada año de cada producto. Y al final calculo mi total ingresos, que es la suma del producto A más el producto B más el producto C. En el 2025 igual, la suma del producto A, del producto B, del producto C, ¿verdad? Entonces ya tengo aquí mis ingresos. Ahora, facilito hacerlo así, ¿verdad? Ahora, hay otra manera de calcular nuestro ingreso igual, que es un poquito más complicado. ¿Qué pasa si en el estudio de mercado he dicho voy a utilizar el canal mayorista, el canal minorista y también voy a vender al consumidor? Entonces, en el estudio de mercado tenía que haber dicho qué porcentaje de mis productos van a ir al mayorista, cuántos van a ir al minorista y cuántos van a ir al consumidor. Aquí estoy suponiendo que al mayorista van a ir el 50% de mis productos, el 20% van a ir al minorista y el 30% al consumidor. Entonces voy a establecer mis precios igual. Aquí está mal y alguito. 40, 35, 35 era, ¿no? 40, 35, 35 ya. Esos son mis precios para el consumidor. Pero en base a esos precios, también voy a determinar mis precios para el mayorista y minorista de etiqueta. Eso ya tendría que estar determinado en el estudio de mercado. Suponiendo que aquí va a ser 36 y 34. Siempre viendo las referencias del precio del consumidor, ¿verdad? Aquí 32 y aquí 30, pongámosle. Aquí igual 32 y 30. Ya. Esos son mis precios para el mayorista, para el minorista y para el consumidor. Ahora, ¿qué pasa si hemos decidido hacer nuestros precios en base al costo? Para ese método, primero tenemos que determinar nuestro costo unitario y en base a eso recién determinar nuestro precio, ¿verdad? Ahorita vamos a llegar a eso. Aquí estamos suponiendo que ya tenemos precios establecidos, ¿ya? Pero si no tenemos, ahorita vamos a llegar, en un momento les voy a explicar eso. Ya tenemos los precios para cada uno de nuestros distribuidores y para el consumidor. Y los porcentajes de cantidad que vamos a destinar a los mayoristas, minoristas y consumidor. Es decir, para el mayorista, estoy destinando el 50% de la cantidad que voy a producir. Es decir, de 15.000, el 50% va a ser para mayorista de mi producto A. Está viendo aquí, 7.500, ¿verdad? ¿Qué pasa para el minorista de 2024? 2024, digamos, ¿no? Producto A, 15.000, el minorista va a llegar al 20%, que me está saliendo 3.000. Entonces, de esa manera estoy calculando, ¿verdad? Para el consumidor, para el 2025, nos vamos al 2025, está 18.000 unidades tenía que producir, pero de esos 18.000 van a ir el 30% al consumidor. 18.000 por 30% me da 5.400. La misma dinámica para el producto B y para el producto C. A ver, pongámoslo en este caso. Del 2023 para minorista. Producto B 2023, 12.000 unidades por el 20%, me está dando 2.400. Vámonos al producto C, cualquier año, a ver este dato. Para el 2025,
el producto C minorista 2025. 2025 producto C, 9.600 voy a producir. De esos 9.600, el 20% va a estar destinado a los minoristas. Entonces me sale 1.920. Y así estoy sacando las cantidades que voy a vender tanto a mayoristas, a minoristas y a consumidores durante cada año, ¿verdad? Ya he sacado las cantidades, ya tengo los precios, entonces con eso voy a determinar mis ingresos. Para el producto A, primero, voy a multiplicar mi cantidad de mayorista por el precio de mayorista, más mi cantidad de minorista por el precio de minorista, más mi cantidad de consumidor por el precio de consumidor. ¿Verdad? Eso me está dando un total de 543.000 bolivianos. Vámonos al 2025. Estoy multiplicando las cantidades de mayorista, 9.000 por 34 bolivianos, 3.600 por 36 bolivianos y 5.400 por 40 bolivianos. La suma de estas multiplicaciones me está dando 651.600 bolivianos. Lo mismo con el producto B y producto C. A ver, vamos al 2024 del producto B. Estoy multiplicando 6.000 por 30, 2.400 por 32 y 3.600 por 35. Me está dando un total de 382.800 bolivianos. Vamos al producto C, al 2026. A ver, aquí está 2026, producto C, está multiplicando 4.800 por 30, 1.920 por 32 y 2.880 por 35. Me está dando un total de 1.417.200 bolivianos. Dice 306.240 bolivianos, ¿verdad? Una vez que he calculado de esa manera todos mis ingresos para cada producto, realizo la suma de mi total ingresos. El ingreso del producto A más del producto B más del producto C me dan ese monto, ¿verdad? Ahora, si comparamos, no es lo mismo, ¿verdad? 1.181.000 generaba ingresos distribuyendo por mayorista, minorista y consumidor en el año 2022. Y si es que distribuía todo al consumidor, me salía 1.300.000. Me sale menos porque obviamente estoy vendiendo a un precio menor al mayorista y al minorista, porque se supone que ellos igual van a generar sus ganancias, ¿verdad? Entonces, ellos también van a vender a un precio un poquito más alto de lo que han adquirido. Entonces, para ellos siempre tiene que ser un poquito menor a comparación del consumidor, ¿verdad? Y ahí está. De esa manera, esa es la segunda manera que tengo de calcular mis ingresos. Ahora, ¿qué pasa si solo tengo mayorista y consumidor, por decir? Entonces, borro la fila de los minoristas, ¿verdad? También tiene que estar, pero el porcentaje de distribución que voy a destinar tanto al mayorista y al consumidor. Ahora, aquí podemos cambiar. ¿Qué pasa si digo, ya está yendo mucho al mayorista? Yo quiero que vea 30% nomás. Aquí está bien, al consumidor quiero enfocarme más, entonces voy a colocar 50%. Solo con cambiar eso, mis ingresos igual han cambiado todito, mira, ¿verdad? Está cambiando todito. Entonces, eso es lo bueno de trabajar con fórmulas, que si cambias un dato, también se va a cambiar todo en lo demás. De esa manera pueden ir elaborando sus ingresos. Ahora, estos de los ingresos no solo se venden los productos. Hay ingresos de la venta del producto principal, aquí está el principal. Venta de subproductos o secundarios, aquí están los subproductos o secundarios, ¿verdad? Luego también se generan ingresos por venta de desechos. Estos desechos se dan especialmente dependiendo al proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, en un proyecto pongámosle, de fábrica de ropa deportiva, siempre se van a generar pequeños desechos de tela. Esos desechos los podemos vender como les daba el ejemplo del licenciado, de que lo podemos vender quizás a personas que hacen peluches, por decir, ¿verdad? Entonces, les serviría bien, les serviría esos desechos que nosotros estamos generando, ¿verdad? Entonces, dependiendo al tipo de proyecto, si es que se generan desechos y lo podemos vender, entonces, bienvenido, porque cualquier ingreso suma para el proyecto y tiene que ser considerado, por más mínimo que sea, porque eso afecta directamente al flujo de caja y esto en su evaluación, ¿verdad? Del BAN, del TIR y demás. Ahora, también hay otros ingresos. Por ejemplo, quizás podríamos generar alquileres con nuestro proyecto,
o quizás podemos tener un ingreso fijo de algo, digamos, ¿no? Entonces, eso igual tendrían que colocarlo si es que tienen, ¿verdad? Por ejemplo, en un proyecto de un hotel, pongámosle, tiene un salón y algunas empresas que se dedican a brindar cursos de capacitación necesitan un salón, entonces se van, alquilan el salón durante un día, digamos, y ese ingreso también ya se debería considerar en el proyecto, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren los otros ingresos. Y por último, la venta de activos, es decir, a cuánto vamos a vender nuestros activos después de utilizarlo. Porque se supone que al finalizar nuestro proyecto, al quinto año, sí o sí tenemos que vender nuestros activos, no nos vamos a quedar con ellos, ¿verdad? Porque supongamos que se va a acabar ahí el proyecto, entonces sí o sí tenemos que vender nuestros activos. Entonces tenemos que describir a cuánto vamos a vender nuestros distintos activos. Ahora, espero que se haya entendido todo esto. Si es que tienen alguna pregunta, me cortan nomás. Nos vamos al documento. Aquí está, presupuesto de ingresos y egresos del proyecto. Hacemos una pequeña introducción y nos vamos directamente a los ingresos. Aquí estamos, a ver, vamos a leer. Para presupuestar los ingresos, a ver aquí, primero. Los ingresos que genera el proyecto es por la venta del producto principal, venta de sus productos. Aquí estamos colocando ya un ejemplo de qué sería de los desechos. Y la venta de activos fijos, al valor de mercado finalizado, la evaluación del proyecto ya. Para presupuestar los ingresos que genera el proyecto por la venta del producto principal y producto secundario, es necesario conocer las unidades a vender, el precio de los productos y la política de ventas implementadas. En el caso del proyecto, el 100% de los productos serán comercializados por la empresa sin la existencia de mayoristas y minoristas. Aquí está el ejemplo, por ejemplo, para cuando se destina toda la producción directamente al consumidor. Aquí, por ejemplo, no estamos usando ni mayoristas ni minoristas. Si es que están usando, van a colocar obviamente de qué porcentaje están destinando a los mayoristas, qué porcentaje a los minoristas y demás, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los estudios de mercado y los estudios técnicos del proyecto, se determinan los siguientes precios y cantidades a vender para el proyecto. Aquí están los precios y las cantidades. Por tanto, los ingresos serán los siguientes. Así, ¿verdad? Estamos determinando aquí. Ahora, si es que tuviéramos mayoristas y minoristas, colocamos los tres cuadros que les he mostrado, ¿verdad? Primero, los precios y los porcentajes de distribución, luego las cantidades para mayorista, minorista y consumidor, y luego el cuadrito total de ingresos, ¿verdad? Entonces, no está complicado, ¿verdad? Solo es un poquito más largo el cuadrito. Ahora, se puede evidenciar que el ingreso total del proyecto durante la primera gestión de la operación alcanza 1.300.000, los cuales se incrementan debido al incremento de la capacidad de producción, llegando a generar ingresos totales de 1.560.000. Es decir, estamos dando una pequeña interpretación a nuestro cuadrito. Ahora aquí, otro tipo de ingresos que genera el proyecto es por la venta de activos fijos, los cuales tendrán valores comerciales correspondientes a la combinación de la evaluación del proyecto, de acuerdo al siguiente detalle. Aquí estamos diciendo a cuánto vamos a vender nuestros activos. Por ejemplo, el terreno tendrá un valor de 350.000, el edificio tendrá un valor de 650.000, los muebles y enseres serán comercializados a 7.000. Estamos diciendo a cuánto vamos a vender nuestros activos al finalizar la evaluación del proyecto, es decir, al finalizar los 5 años. El primer lote de equipos de computación podrá ser comercializado al 20% de su valor inicial. El segundo lote de equipos de computación será comercializado a 10.000. Los vehículos tendrán un valor residual de 70.000 y las maquinarias en general a 50.000. Esto les voy a pedir que saquen captura, más rato les voy a decir, les voy a pedir esto, entonces que alguno de ustedes me lea esto y vamos a ver dónde se utiliza. ¿Está bien? Entonces de esa manera estoy detallando a cuánto voy a vender mis activos fijos igual. Eso nomás es en ingresos. Ahora, también si tengo ingresos por venta de desechos, también voy a colocar en mi cuadrito, ¿verdad? De venta de desechos. Si tengo otros ingresos, igual voy a colocar. Eso sería en la parte de ingresos. Ahora, nos vamos a costos y gastos del proyecto. Aquí, los costos y gastos es un tema muy complejo. Hay proyectos que destinan todo un capítulo al estudio de costos y gastos. Aquí lo vamos a hacer de la manera más superficial posible. ¿Está bien? En los costos y gastos
primero se debe, debemos detallar lo que son los costos fijos, costos variables, costos de ventas, o gastos de ventas, gastos de administración, gastos financieros y ¿qué más? No, eso nomás creo que sí, eso nomás es. Entonces esos 5 tipos de gastos, de costos y gastos tengo que diferenciar aquí. Primero, para los costos variables. Esto es un poquito complejo, así que les voy a pedir que me atiendan aquí biencito. Primero, para los costos variables, a ver. Tengo que describir para cada uno de mis productos cuánto de materia prima voy a gastar. Es decir, para la elaboración en este caso, de mis 15.000 unidades de producto A, de mis 12.000 unidades de producto B y mis 8.000 unidades de producto C, ¿cuánto de materia prima voy a requerir? Y estos montos obviamente tienen que darme el total de lo que es la materia prima, los gastos de materia prima que estoy realizando, ¿verdad? Al principio describimos eso. Entonces, eso es lo primordial, que tengo que decir cuánto voy a gastar en materia prima para el producto A, cuánto para el producto B y cuánto para el producto C. Si son productos diferentes, obviamente voy a tener 3 diferentes materias primas. Si son productos que solo tienen una materia prima, entonces de toda mi materia prima que he estimado, ¿qué porcentaje va a ir al producto A, qué porcentaje al B y qué porcentaje al C? ¿Está bien? Entonces, aquí estoy diciendo el 50% va de la materia prima que he tenido, va a ir al producto A, el 25% al B y el 25% al C. Entonces, total me da 60.000. Y si recuerdan en las inversiones, aquí me daba 60.000 mi materia prima, ¿verdad? Ya. Ahora, para mis insumos directos, ¿cuánto voy a gastar para el producto A, cuánto para el B y cuánto para el C? Esto, aquí yo me estoy dando estimados nomás ya, pero si tienen un detalle de insumos, también tienen que hacerlo por porcentaje si quieren, o para cada producto, ¿verdad? ¿Cuánto van a gastar? Luego, para la mano de obra directa, ¿cuántos empleados van a trabajar para elaborar el producto A, cuántos para elaborar el producto B y cuántos para elaborar el producto C? Si recuerdan, esto viene de nuestros sueldos y salarios, desde el organigrama igual ya viene esto, los operarios para el producto A, para el producto B y para el producto C, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si haríamos, aquí es nuestro sueldo, aquí está, para el producto A, para el producto B y para el producto C? ¿Qué pasa si haríamos por proceso? A ver, operarios de cortado, operarios de costurado, y pongamos otro proceso más, ¿verdad? Entonces, si es que es por proceso, tenemos que tomar el total de todo y dividirlo entre 3 para cada uno, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a ir calculando cuánto estamos gastando de mano de obra directa. Aquí solo tienen que estar aquellas personas involucradas con el proceso productivo a nuestros distintos productos. Ahora, esto solo es aplicable a proyectos que tienen un bien tangible o proyectos que es de un servicio, pero están acompañados de un bien tangible. Por ejemplo, restaurantes, que se considera de servicio, pero para brindar el servicio también tiene un complemento, que es los platos que va a ofrecer, ¿verdad?, el restaurante. Entonces, para eso también es aplicable. Esto no se puede aplicar a proyectos que son de servicio netamente. Si son de servicio netamente, no van a poder aplicar esto. Directamente los demás costos no se van a poder sacar. Luego tenemos los costos indirectos de fabricación. Aquí se pueden considerar los materiales indirectos, es decir, algunos materiales que quizás le añadan valor al proyecto. Por ejemplo, para las carteras podemos adquirir abrillantadores, podemos adquirir algún adhesivo. Esos son los materiales indirectos que indirectamente están acompañando al producto. Personal indirecto. El personal indirecto para los costos variables pueden ser considerados, un supervisor, pongámosle, puede estar un encargado de control de calidad, empaquetadores, no sé, capaz el de mantenimiento de equipos, pongámosle, ¿verdad? Ese personal que está relacionado de forma indirecta con la producción o la elaboración del producto también es considerado. Por ejemplo, aquí yo tengo un supervisor. Este supervisor al año
voy a gastar en sus sueldos y salarios de ese supervisor 42.000. Ese 42.000 estoy dividiendo entre 3 para cada producto, ¿no? Aquí está. 42.000 entre 3. Es decir, para cada producto lo mismo, lo mismo de tiempo va a destinar, entonces 14.000 a cada producto, ¿verdad? Luego están los gastos indirectos, que aquí podrían ser algunos gastos que sean necesarios y de forma indirecta influyan en el producto. Aquí también me estoy estimando yo 10.000, 12.000, 8.000. Una vez que tengamos los gastos de materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, que son los tres costos fundamentales para determinar el costo variable, voy a determinar mi costo variable. Cantidades de producción, aquí están mis cantidades de tanto el producto A, del B y del C. Materia prima directa, sus totales, 35.000, 17.000, 17.500. Mano de obra directa igual, 140.000, 105.000 y 70.000, perdón. Luego los costos indirectos de fabricación, 30.000, 29.000 y 24.000. Estoy sumando todo eso y me sale el costo variable total. Y aquí está la suma de los tres, costo variable total. Y para calcular el costo variable unitario, estoy dividiendo el costo variable total entre las cantidades de producción. Ahí está. Y ya tenemos los siguientes costos unitarios totales. Hasta aquí nos sirve cuando estamos definiendo nuestro precio en base al mercado o en base a la competencia. Ahora, ¿qué pasa si estoy definiendo mi precio en base al costo? Para definir mi precio en base al costo, tengo que tener un margen de ganancia, les dije, ¿verdad? Y en base a ese margen de ganancia, calcular mi precio de venta. Suponiendo que aquí es 30% mi margen de ganancia, estoy tomando en cuenta el costo unitario dividido entre 1 menos mi margen de ganancia. Como les di la fórmula en el estudio de mercados, ¿de acuerdo? Entonces, si es que estoy definiendo mi precio en base al costo, voy a hacer esa fórmula para cada uno de mis productos. Aquí también vemos, ¿verdad? Costo unitario sobre 1 menos el margen de ganancia. Y ahí está. Y obviamente no voy a comercializar a 19.52 bolivianos o a 18.04 bolivianos. Esto, en base a este precio, tengo que calcular mi precio de venta ponderado. El precio de venta ponderado nos quiere decir que debemos redondear el precio que hemos estimado al entero más próximo. O sea, el entero más próximo es el entero más próximo que esté por delante de ese precio, no puede ser por debajo. Aquí 18.52, 20 bolivianos, bueno, 19.52, 20 bolivianos. 18.04, como nos dice, el entero más próximo que esté delante, 19 bolivianos. Y 19.91, 20 bolivianos. Esos serían nuestros precios de venta para el producto A, producto B y producto C. ¿Qué pasa si quiero generar un margen de ganancia del 40%? Entonces va a cambiar igual todito esto. Aquí nomás lo cambio, 23 bolivianos, ¿verdad? Entonces, de esa manera van a ir calculando sus precios si es que están haciendo por el método del costo. Pero si es que no estamos haciendo por el método del costo, nos sirve a nosotros hasta aquí nomás. Y lo vamos a marcar hasta ahí. Eso es lo que nos sirve a nosotros. Ya. Entonces Oscar, ya tenemos aquí. Sí. Perdón, este es para productos, ¿verdad? Y para servicios, ¿cómo sería? Por eso. Si es que nuestro servicio está acompañado de algún producto, tenemos que hacer todito esto igual. Por decir, mi restaurante, ¿verdad? Mi restaurante va a vender plato A, plato B, plato C, entonces para cada plato igual tengo que sacar así, de esta manera. Y ¿qué pasa cuando hay servicios que realmente no están acompañados de un producto, es decir, servicios puros? Por ejemplo, pongámosle a un instituto que brinda un servicio puro, ¿verdad? Viene el docente y te explica nada más. Entonces, en ese caso, no es posible calcular todo esto. El costo variable, bueno, no se puede calcular el costo variable porque no tendríamos aquí mano de obra directa ni materia prima directa, ¿verdad? Quizás algunos costos indirectos, pero va a ser muy poquito para que podamos determinar esto, ¿verdad? Entonces, cuando es un servicio puro, no se hace ya esto, sino directamente calcular los gastos de venta, gastos administrativos y en base a eso el costo fijo. Y en ese caso, el costo variable se hace de forma genérica. Siempre se generan, por ejemplo, costos indirectos, costos indirectos, pongamos en un servicio,
y siempre va a haber personal indirecto o material indirecto que se pueden considerar, ¿verdad? Entonces, solo se calcula el total de eso, nomás, ya no se hace esta tablita de aquí, para nada. Tampoco se hace ya la materia prima, porque obviamente no va a haber materia prima, ni la mano de obra directa. Quizás en un servicio de un instituto, comercialización de un instituto, los docentes sean la parte operativa, entonces a ellos se les puede considerar como mano de obra directa. Es decir, aquellas personas que están involucradas o directamente con el servicio, ¿verdad? A ellos, pero esta parte no habría siempre ya la materia prima directa. Entonces, en base a eso, solo calculamos el costo variable total. Eso para determinar nuestro punto de equilibrio más adelante, porque si así vamos a equilibrar el costo variable, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos ir calculando. Pero esto ya nada siempre, ¿no? ¿Para qué nos serviría determinar el costo unitario de cada servicio? No sería lógico, ¿verdad? Aparte, serían irreales porque no tendríamos todos los datos que deberíamos tener, ¿verdad? Ya. De esa manera vamos a ir. Sí. Oscar, buenos días. Una consulta. En este caso, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Es de una lavandería industrial. Para nuestros costos de fabricación, obviamente nuestra materia prima es los, los detergentes o todo eso que vamos a utilizar. A eso te refieres en este aspecto, ¿verdad? Sí. En este caso, en tu caso, por ejemplo, tendría que determinar un costo variable total nomás ya. Es decir, cuánto van a gastar en detergentes, cuánto van a gastar en los diferentes insumos que quizás requieran. Y quizás haya un encargado, digamos, del mantenimiento de las máquinas, supongámosle. Entonces, ese encargado se va a considerar como mano de obra indirecta, ¿verdad? Como personal indirecto. Entonces, también tienen que considerar todos esos aspectos. Acá Mónica está rayando mi pantalla. ¿Para qué habrás rayado? Pero bueno. Ya, entonces de esa manera tienen que ir elaborando. Si es que es un servicio, ya les dije, es costo variable total, no se lo van a hacer. Aquí para un producto hacemos costo variable unitario. ¿Por qué? Porque esos son para el punto de equilibrio multiproducto de que queremos, ¿verdad? Calcular primero nuestros costos variables unitarios y también nuestros precios de venta y de esa manera calculamos lo que es nuestro punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces para eso es necesario esto. Ahora, después de calcular nuestro costo variable unitario, vamos a calcular nuestros gastos de venta. Los gastos de venta comprende distintas partidas. Eso también lo pueden ver en su texto de licenciado. Ahí hay distintas partidas y pueden optar por cualquiera de ellos, ¿verdad? En este caso, yo estoy suponiendo que voy a tener como gastos de venta los sueldos y salarios. Estos sueldos y salarios vienen de los vendedores. Vendedor sucursal 1 y sucursal 2. Es la suma de los dos. Mira, aquí está. Del sucursal 1 y sucursal 2. Luego estoy diciendo que voy a generar un 2% voy a darles una comisión del 2% a los vendedores. Me está dando 26,000. Ese 2% voy a multiplicar el 2% por ingresos. ¿Verdad? Aquí están mis ingresos de este ingreso, ¿verdad? El 2%. Entonces este monto va a venir aquí. Luego material de escritorio. Esto estoy estimando que voy a gastar 2,000. Gastos de publicidad igual 6,000, suponiendo que ya en operaciones, ya están en operación, constantemente voy a capacitar a mis vendedores, entonces por eso está aquí los gastos constantemente voy a realizar mi publicidad, entonces por eso están los gastos de publicidad. Luego está alquileres. ¿Por qué estar aquí alquileres? Porque suponiendo para un punto de comercialización de mis productos, voy a alquilarme un ambiente, supongamos en una zona X, entonces por eso está alquileres aquí, del lugar de venta que voy a tener. Luego están los gastos administrativos, que comprenden a los sueldos y salarios del personal administrativo. Aquí está, ¿verdad? Del encargado, del administrador, del encargado de producción, del encargado de ventas y de la secretaria, de la parte administrativa. Material de escritorio estoy suponiendo, servicios telefónicos y servicios básicos igual estoy suponiendo. Mencionando datos hipotéticos, pero eso tendría que estar justificado, ¿verdad? Si se dan cuenta, a todo nuestro personal estamos utilizando. Del administrador hasta la secretaria, está yendo a gastos administrativos, porque son la parte administrativa, ¿verdad? El supervisor está yendo a personal indirecto. Los operarios están yendo como mano de obra directa y los vendedores están yendo como gastos de venta. Entonces estamos utilizando todo nuestro personal en nuestros gastos, ¿verdad?
Y una vez que tengamos estos gastos, lo vamos a copiar a nuestro proyecto. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Análisis de la estructura de costos y gastos. Aquí está primero detallando los costos de fabricación o producción. Estamos describiendo de qué manera vamos a distribuir nuestra materia prima y demás, ¿verdad? Estamos colocando aquí el cuadrito que hemos calculado. La distribución de la materia prima siempre va a depender de cuánto vamos a producir. Si en un producto estamos produciendo más, obviamente nuestra materia prima va a ser un poquito más, ¿verdad? Entonces, de esa manera lo van a ir distribuyendo de la forma más lógica posible. Luego están los gastos de venta. Como gastos de venta se incluyen gastos de comisiones correspondientes a los porcentajes de las ventas, adquisición de material, gastos de publicidad, o sea, estoy escribiendo todito, todos los gastos de venta que voy a tener, y estoy copiando mi cuadrito de gastos de venta. Luego, los gastos de administración, en los que incluye el proyecto, estoy escribiendo también qué gastos de administración voy a incluir, y estoy copiando mi cuadrito. Y por último, los gastos financieros. Los gastos financieros son los intereses que pagamos de la deuda adquirida. Entonces, también estoy diciendo aquí que los gastos financieros corresponden a la amortización de los intereses de la deuda adquirida para financiar los activos fijos. Durante la primera gestión del funcionamiento de la empresa, se generan gastos financieros totales de 697.50. Este monto está viniendo de aquí. Desde aquí. Miren, aquí están mis intereses. Es decir, los intereses que estoy pagando se consideran como gastos financieros y son de 87.697.50. Entonces ese monto está viniendo aquí abajo, ¿verdad? Aquí. Listo. Eso sería todos mis gastos, todos mis costos y gastos. Lo más complicado es hacer esto, ¿verdad? Ahora el otro, ¿por qué no lo he copiado aquí? Porque lo vamos a utilizar más adelante. El cuadrito de los costos unitarios, ¿verdad? Esto todavía no lo he copiado aquí, sino más adelante lo vamos a utilizar. Y ese sería mi total de gastos. Ahora les quiero preguntar, ¿quieren continuar o lo dejamos el avance para la siguiente clase? Depende de ustedes. Continuaremos. Hasta acabar, ¿no? Para que vayan avanzando esta semana. Sí. Ya. Falta Sí, mucho. de una vez. No, solo faltan 4 puntos. Ya, terminamos ya, ¿qué tienda? Ya. Terminado. Ya, entonces nos vamos a ir, sigue a nuestro Excel de nuevo. Ya, esos serían todos los datos. Aquí está de mi personal, más lo puse aquí porque necesito para hacer mis totales, ¿verdad? Para hacer directamente con las fórmulas del Excel, ya. Este es el cuadrito que no lo hemos copiado, pero más adelante lo vamos a utilizar. Luego viene la depreciación y amortización. Esto es, la depreciación corresponde a nuestros activos fijos, y la amortización a nuestros activos intangibles. Aquí están todos nuestros activos fijos, más sus costos, y la vida útil de cada uno de estos. 4 años, 5 años, 8 años, así, ¿verdad? Ahora, en base a la vida útil y el costo de los activos, vamos a determinar la depreciación. Esto ya no sirve igual para el flujo de caja, por eso está aquí con años y todo eso. Pero eso más adelante, cuando lleguemos al punto del flujo de caja, les voy a explicar mejor eso. Ahora, aquí. La depreciación no es más que la división del costo del activo sobre la vida útil. En este caso, 700.000 sobre 40 nos da 17.500. La depreciación del terreno, el terreno no se deprecia, ¿verdad? Porque tampoco tiene vida útil, entonces 0 nomás se coloca. Los muebles financieros igual, la división de su costo entre su vida útil. De los equipos de computación igual, la división de su costo entre la vida útil. Y la suma de todas las depreciaciones me va a dar la depreciación total, la depreciación que se va a generar en un año. O sea, estamos sumando todas las depreciaciones y eso va a ser mi depreciación en un año. Luego, el valor en libros no es más que el valor que le queda a mi activo después de utilizarlo. En este caso, como voy a valorar en 5 años, voy a restar, a ver,
Primero, la vida útil menos los años de evaluación. Es decir, 40 menos 5, va a ser 35, ¿verdad? 35 por 17.500 me va a dar 612.500. Igual en el caso de los muebles y enseres, voy a restar 10, que es la vida útil de los muebles y enseres, menos 5, que es el tiempo que estoy evaluando, me va a quedar 5. 5 por 2.200 me va a quedar 11.000, ¿verdad? Ahora, en los equipos de computación directamente cero. ¿Por qué directamente cero? Porque estoy evaluando, bueno, tiene una vida útil de 4 años y voy a evaluar en 5 años, es decir, solo voy a utilizar 4 años. Entonces ya no sería necesario que calcule, ¿no? Porque es menor el tiempo de vida útil al tiempo de evaluación. Entonces ya no es necesario que calcule. Pero sí voy a calcular en la inversión de reemplazo, más aquí vamos a ver ahorita. Luego viene de los vehículos. Aquí 5 menos 5 me va a dar 0, entonces 0 por 24.000 va a ser 0, ¿verdad? Entonces ya no es necesario aquí que calculemos. Luego las maquinarias, de las maquinarias, el valor del libro de maquinarias. 8 menos 5, 3. 3 por 4.250 me sale 12.750. Entonces hago una sumatoria del valor en libros y me sale ese monto. Este monto también me va a servir para el flujo de caja. Luego, el valor comercial. Les dije que saquen capturita. No sé si lo han sacado. Esta parte saquen captura, luego me van a dictar, les dije, ¿verdad? No sé si alguien lo ha sacado y me puede dictar ahorita. La venta de los activos, les dije, esos activos se van a vender en tanto así. Eso de 3. Sí, el primer renglón dice, el terreno será comercializado en tantos, dice, ¿verdad? O será vendido en tantos. Sí, Oscar. Ya. 350.000 está como valor comercial. Ya. A ver, el valor comercial se refiere a en cuánto vamos a vender nuestros activos después de culminar el proyecto. Es decir, ya lo hemos utilizado en los 5 años, pero necesariamente tenemos que vender los activos, ¿verdad? No nos lo vamos a quedar. Entonces, el terreno nos dice que va a ser comercializado en 350.000, creo, ¿no? Ya estoy colocando aquí el dato. El edificio va a ser comercializado en cuánto dice ahí? 650.000. Ya está aquí. Los muebles y enseres en cuánto dice? En 7.000. 7.000. Aquí, por ejemplo, ya está mal porque el valor en libros es más, es decir, debería ser comercializado a más del valor en libros, ¿verdad? Pero igual, que está aquí 7.000 nomás, ya. Los equipos de computación van a ser comercializados en el primer lote de equipos de computación. El 20% del costo, decían, ¿no ve? Entonces aquí estoy calculando el 20% del costo que tenían los equipos de computación. Me sale 4.800. Luego, los vehículos en 70.000 y las maquinarias en 50.000. Es decir, toda esa información que he descrito en los ingresos, lo estoy trayendo aquí al valor comercial. ¿Qué valor van a tener estos activos después de usarlos, verdad? Entonces, estoy suponiendo que voy a vender mis activos a estos montos, ¿ya? Luego saco el beneficio o pérdida de la venta de activos, que es igual a la resta del valor comercial menos el valor en libros, es decir, cuánto voy a ganar de la venta de estos activos. Del terreno voy a ganar 150.000, del edificio 37.500. En los muebles y enseres estoy perdiendo aquí 4.000. En los equipos de computación voy a ganar 4.800, pero esa ganancia va a ser para el año 4. ¿Por qué? Porque se supone que, bueno, como tiene una vida útil de 4 años, al finalizar su vida útil, lo voy a vender, ¿verdad? No lo voy a vender al 5.º año, sino al 4.º año. Luego están los vehículos de 70.000, pero esto más a profundo les voy a explicar en el flujo de caja, porque tienen que saber esto biencito, porque en su examen siempre entra así y no se tienen que perder ahí. Los vehículos 70.000 me están haciendo ganar y las maquinarias 37.250. Total estoy ganando de mis inversiones iniciales 290.750. Pero ahora también tengo que hacer de mis inversiones de reemplazo, aunque esto ya no para el trabajo, pero sí o sí deberían saber cómo se hace, ¿verdad? Esto mayormente es para el flujo de caja nomás. En este punto de la depreciación y amortización de activos, solo va a ir este cuadrito. Ya, pero para las inversiones de reemplazo voy a comprar un equipo de computación que va a tener la misma vida útil, pero solo voy a evaluar en un año. ¿Por qué?
porque del año 1 al año 4 voy a utilizar este equipo de computación y me va a sobrar un año, que es el año quinto, ¿verdad? Entonces solo voy a evaluar en ese año este equipo de computación. Calculo su depreciación dividiendo su costo sobre la vida útil. El valor en libros, 4 menos 1, 3. 3 por 3.250 me va a salir este monto. Y su valor comercial, en el enunciado igual dice, ¿verdad? El segundo lote de equipos de computación se va a comercializar en 10.000, creo que dice, ¿verdad? Entonces, ahí estoy colocando el valor comercial. Y al valor comercial menos el valor en libros me va a dar el beneficio, que es de 250. Es decir, en el año 5 voy a ganar 250 de la venta de ese activo. Ahora, también voy a hacer todos estos detalles aquí, estitos, les voy a explicar para el flujo de caja nomás. Y aquí no vamos a perder tiempo y aparte se van a confundir de nuevo cuando les expliquen el flujo de caja, ¿está bien? Luego tenemos las inversiones de ampliación. Vamos a comprar, como en el cuarto año estoy incrementando mi capacidad de producción, entonces esto ya tengo que comprar en el tercer año. Es decir, un año antes siempre se realizan las compras, las inversiones, y por eso voy a comprar en el tercer año. A un costo de 34.000, una vida útil de 8 años, la depreciación que va a ser igual al costo sobre la vida útil y el valor en libros. Estoy evaluando en 2 años, ¿por qué? Porque voy a comprar en el tercer año y voy a utilizar mis maquinarias el año 4 y el año 5, ¿verdad? Entonces, por eso estoy haciendo de esa manera. Y su valor comercial, como no nos da un valor comercial en el enunciado que les di, ¿verdad? En esa les dije, no se estiman el valor comercial para las maquinarias de inversión de ampliación, creo que les dije, ¿verdad? Entonces, cuando no se estiman, se coloca el mismo valor que el valor en libros. Es decir, si mi valor en libros es 25.500, el valor comercial también va a ser 25.500. Si aquí fuera 30.000, también va a ser 30.000. Eso se realiza cuando no nos da el valor comercial de algún activo, en este caso de los maquinarios. Eso, pero más a profundidad, todito esto más a profundidad lo vamos a estudiar en el flujo de caja. Por ahora lo que nos importa es esto nomás. Eso es de los activos fijos. Ahora de los activos intangibles. Se colocan todas mis partidas, sus costos y el tiempo en que se van a depreciar. Y como les dije, siempre se deprecian en 5 años. Por más que esté evaluando mi proyecto en 10 años, en 8 años, en 12 años, siempre se realiza la depreciación de los activos intangibles en 5 años. De cada activo está haciendo y me da un total de 4.000. Entonces esos dos cuadritos lo voy a copiar a mi trabajo. Aquí es de depreciación y amortización de activos. La depreciación se entiende como la disminución de valor de un bien tangible debido al desgaste que se tiene por el uso que se le da. En este caso se realiza la depreciación de los activos fijos antes de la puesta en marcha del proyecto, tomando en cuenta los años de vida útil de cada activo según ley 843, con una evaluación de 5 años. Es decir, estamos evaluando el proyecto en 5 años. Y aquí está todo mi código que hemos calculado, ¿verdad? Luego, aquí las depreciaciones anuales son de 53.950 durante los primeros 3 años. A partir del cuarto año se incrementan debido a las inversiones de ampliación realizadas para incrementar la capacidad de producción. Luego está nuestra tablita de amortizaciones. También estamos haciendo una introducción y una breve interpretación de ese cuadrito, ¿verdad? Nada más, siempre tienen que hacerlo así, de esa manera. Porque llenarlo de cuadros nomás sin interpretaciones se ve feito también, ¿verdad? Ya, vamos a continuar entonces. Después ya de realizar mi depreciación y amortización de activos, voy a hacer los estados financieros pro forma. Los estados financieros pro forma son aquellos estados proyectados para el final del primer año de funcionamiento. Es decir, yo voy a, suponiendo que el 2022 ya va a estar funcionando el proyecto, entonces yo voy a proyectar tanto mi estado de resultados como mi balance general para el año 2022, que va a ser el año en que ya va a estar funcionando mi proyecto, ¿verdad? Entonces, para proyectar un estado de resultados, lo vamos a hacer básico, simple. Algunos lo hacen largos estados de resultados y ni se sabe de dónde están obteniendo sus datos, ¿verdad? Lo vamos a hacer lo más simple posible. Para proyectar el estado de resultados se utiliza el método de porcentaje de ventas. Este método nos quiere decir que en base a las ventas que generemos, vamos a destinar un porcentaje
para cada partida. Pero en este caso, nosotros ya tenemos la mayoría de las partidas. Entonces, solo estamos estimando un porcentaje para el costo de ventas. Esta utilidad, estas ventas netas, no sé si se acuerdan, lo hemos traído de aquí, ¿verdad? Aquí está 1.300.000. Está viniendo al estado pro forma 1.300.000. Y dice, igual a ingresos C23, entonces lo estamos trayendo de ahí. Solo estamos estimando un porcentaje de 30% del costo de ventas, estamos multiplicando por eso. La de esta me da la utilidad bruta, y a la utilidad bruta les resto los gastos de operación, que son los gastos de venta y gastos de administración. Eso también están viniendo ya de los gastos que hemos estimado en anteriores tablitas. 134.400 está viniendo de aquí. 134.400 y 248.800 también mis gastos de administración, ¿verdad? Sumo esos dos, me da los gastos de operación, y la utilidad bruta menos los gastos de operación me va a dar la utilidad operativa. A la utilidad operativa le voy a restar los gastos financieros, que son de 87.697.50 del primer año, ¿verdad? Entonces estoy restando ese monto, me está dando la utilidad antes de impuesto. A eso lo estoy calculando el 25%, y menos el 25% me va a dar la utilidad de la gestión. Sabemos eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto estados de resultados? Y si se dan cuenta, es al 31 de diciembre del 2022. Es decir, mi proyecto estoy elaborando el 2021. El 2022 ya va a estar en marcha el proyecto. Entonces, estoy proyectando este estado de resultados para el final del 2022, es decir, para el final del primer año de funcionamiento del proyecto, ¿verdad? Ahí está, mi estado de resultados. Luego voy a hacer mi balance aquí en general, también al 31 de diciembre del 2022. El balance general el balance general pro forma se realiza mediante el método simplificado. Es decir, se colocan todas las cuentas que tenemos, tanto de activo como de pasivo, y el saldo que nos quede, obviamente no nos va a cuadrar. Entonces, para esa diferencia que exista, podemos utilizar una cuenta de equilibrio, una cuenta de ajuste. Esta cuenta de ajuste normalmente se utiliza siempre en activo corriente o en pasivo corriente. Es decir, si nuestro activo fuera mayor al pasivo, tendríamos que igualar ambos utilizando una cuenta ficticia aquí en el pasivo corriente. Y si, como ha sido en este caso, el pasivo ha sido mayor que el activo, estoy utilizando aquí una cuenta ficticia que es de caja, una cuenta de equilibrio, y le estoy colocando el valor, la diferencia que existía entre ambos para para igualar el balance general. Entonces aquí, inventario de materiales, tengo esta cuenta, terrenos tengo, edificios tengo, la depreciación acumulada de edificios del primer año tengo, los muebles financieros también tengo, o sea, todos estos datos tengo, ¿verdad? Estoy copiando todo lo que tengo. Los gastos de organización también tengo, otros gastos intangibles también tengo, el IVA por pagar está viniendo del estado de resultados, el préstamo bancario es el préstamo que nos falta pagar. Al final del primer año era 691.550 y está viniendo, ¿dónde está eso? Aquí está, ¿no? Aquí está, al final del primer año es 691.550.86, eso está en el proforma. Y el capital social, ¿cuánto han aportado los socios? El aporte propio era de 375.000, entonces está aquí. Y la utilidad de la gestión, que está viniendo de aquí, ¿verdad? Del estado de resultados. Entonces, sumando todo eso, lo que no tenía era caja. Tenía 5.000, ¿verdad? En caja. 5.000 supongamos que tenía. Entonces, lo estoy restando el pasivo y patrimonio al total activo, y esa de esta lo estoy colocando aquí. Lo estoy aumentando al 5.000 que tenía, entonces es 420.103.36. Y de esa manera están igualando tanto el activo como el pasivo, ¿verdad? Y esto lo estoy copiando a mi documento. Vamos a ir a ver el documento. Ya está viendo, ¿no? El documento. Y aquí está. El estado de resultados. Solo estamos haciendo una pequeña introducción y mostrando el estado de resultados. Aquí podemos colocar quizás una interpretación, ¿no? Que se estima que la utilidad de la gestión durante el primer año va a ser de 329.326 bolivianos, algo por ahí, ¿verdad? Podemos interpretarlo igual, depende de ustedes, ¿ya? Y el balance general. Para el 2021, estamos colocando aquí. Igual podemos interpretar también, ¿no? Esto ya depende de la creatividad de ustedes.
Y por último está el punto de equilibrio. Es el último puntito. No sé si ya se han cansado, pero igual, es el ultimito. Facilito hacer esta. Aquí muchos se complican y no lo hacen cuadrado y así lo presentan. Entonces, no es tan difícil, ¿no? Si sabemos cómo se hace, entonces no es tan difícil, ¿verdad? Aquí está el punto de equilibrio. Primero tenemos nuestras ventas presupuestadas, del A, del B y del C. Luego la tasa de participación, que es igual al la cantidad del producto A dividido entre el total de productos que voy a elaborar de cada uno. Es decir, 15,000 más 12,000 me va a salir 27,000 más 8,000, 35,000. 15,000 entre 35,000 me va a dar este monto, 42.86%. Igual para este otro. 12,000 entre 35,000 me va a dar 34,000, diré 34.29%. Y 8,000 entre 35,000 me va a dar 22.86%. De esa manera estoy calculando las tasas de participación de cada producto. Luego el precio de venta. El precio de venta ya lo había estimado con anticipación en ingresos y estoy tratando de ahí nomás ya. Y el costo variable unitario, que también lo hemos estimado aquí en el cuadrito, ¿verdad? Aquí está el costo variable unitario, 13.67, 12.63, también aquí, 13.67, 12.63. Luego el margen de contribución, que es la diferencia entre el precio de venta menos el costo variable. La diferencia entre el precio de venta menos el costo variable. Ese es mi margen de contribución. Mi margen de contribución ponderado unitario es la multiplicación de la tasa de participación por el margen de contribución de cada producto. Igual, aquí como, no, aquí está, ¿no? La tasa de participación por el margen de contribución, y me sale ese monto. El margen de contribución ponderado total es la suma de los márgenes de contribución ponderados unitarios. 11.29 más 7.67 más 4.81 me va a dar este monto. Y por último, el costo fijo. Aquí tengo que tener cuidado. ¿Qué cosa voy a considerar como costo fijo de aquí? De todas estas cuentas, ¿cuáles van a ser costos fijos para mí? Entonces, de aquí no recuerdo cuáles estoy tomando como costo fijo. Ya. Estoy tomando como costo fijo estas tres cuentas más todos los gastos administrativos. Aquí depende mucho de ustedes cuál consideran como costo fijo, porque el costo fijo y el costo variable depende del tipo de producto que estamos elaborando o el tipo de servicio que estamos ofertando, ¿verdad? Eso es en base a su conocimiento del producto, ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo un proyecto de gaseosas, por decir, y el agua puede ser una materia prima, es una materia prima indispensable, entonces aquí ya no se considera el agua como, bueno, el pago de servicios básicos de agua ya no se considera como, ¿cómo se dice esto? Como un costo fijo, sino se puede considerar como costo variable, ¿verdad? Entonces, dependiendo a todos esos aspectos, cuáles son considerados como costo fijo, depende a cada proyecto. En este caso ya les dije cuál estoy tomando, y este va a ser mi costo fijo anual. Y el punto de equilibrio es igual a la división del costo fijo menos el margen de contribución ponderado, sobre el margen de contribución ponderado total. Es decir, 292.800, aquí no sé por qué está esto, tendría que ser dividido entre 23.77, ¿verdad? Dividido entre 23.77, que es el margen de contribución ponderado total, me sale este monto. Aquí estoy dividiendo, ¿no? Esto divide entre esto. Entonces mi punto de equilibrio va a ser de 12.317 unidades. Y si es que yo quiero, puedo sacar también el punto de equilibrio por producto. Tendrían que hacerlo ustedes, que sería la multiplicación del punto de equilibrio por la tasa de participación de cada producto. En este caso, 12.317 por 42.86. Esto sí o sí tiene que estar en enteros. No pueden hacerlo con decimales porque son cantidades, ¿verdad? 34.29 del producto B por el punto de equilibrio total y 22.86 del producto C por el punto de equilibrio total. Y así me da las cantidades para cada producto.
Luego puedo sacar también unidades monetarias, son bolivianos. El punto de equilibrio de la A es de, o sea, multiplicando, ¿no? 5.279 por su precio, que sería 40. Me estaría dando ese monto, ¿verdad? Ahora aquí está considerando con decimales más porque aquí los productos me están saliendo con decimales, entonces el Excel al multiplicar considera todos esos decimales más. Pero ustedes esto en bolivianos lo hacen mediante su calculadora nomás ya no lo hacen tanto así como aquí, ¿verdad? Y de esa manera tengo los puntos de equilibrio. Ahora, en un servicio neto, que no tenga, por ejemplo, en un restaurante puedes sacar, ¿no? Cuánto tengo que vender del plato A, cuánto tengo que vender del plato C y cuánto del plato C, pongámosle, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en un servicio neto? Aquel servicio que no esté acompañado de ningún producto. Entonces vamos a utilizar la otra fórmula. No sé si recuerdan, es el punto de equilibrio es igual a los costos fijos sobre 1 menos los costos variables o ingresos. Eso está en su libro del licenciado, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, el costo fijo total sobre 1 menos el costo variable total sobre los ingresos. ¿Verdad? Por eso les dije que aquí es importante que determinen su costo variable total, nomás sea en los servicios. Entonces, mediante esa fórmula nos va a dar un resultado en bolivianos nomás sea. El punto de equilibrio es de bolivianos tantos nomás sea, en un servicio neto, ¿verdad? Eso también se utiliza en aquellos proyectos que tienen muchos productos, como les iba diciendo del licenciado, el ejemplo del supermercado, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, directamente ese tipo de punto de equilibrio no se utiliza. Costos fijos sobre 1 menos costo variable sobre ingresos. Entonces, los ingresos tenemos, ¿verdad? Aquí. Los costos fijos igual tenemos. El costo variable de los servicios igual tenemos. Entonces, no es necesario que vamos por un punto de equilibrio multiproducto. Y vamos a ir a ver nuestro punto de equilibrio. Aquí está que estamos diciendo que como estamos utilizando 3 productos, vamos a aplicar el punto de equilibrio multiproducto, el cual considera las ventas, el margen de contribución ponderado y demás, ¿verdad? Aquí estamos aquí estamos utilizando nuestro cuadrito del cálculo del costo unitario total. Obviamente, si es que estamos haciendo en base al costo, eso tiene que estar más arriba, ¿verdad? En el estudio en la determinación de los costos tendría que estar este cuadrito. Pero aquí, como no es el caso, estoy colocando aquí, en esta parte del punto de equilibrio. Estamos calculando el costo unitario total, lo que hemos calculado anteriormente, ¿no? Luego estamos haciendo el cálculo, ¿sí? En el caso de, mira, nosotros estamos dando 3 servicios, ¿solo vamos a seguir utilizando con los totales? Sí, porque tus costos variables si no te van a salir muy bajitos. Si no pueden hacerlo igual, pero te vas a dar cuenta que tus costos variables te van a salir muy poquitos. Entonces, eso también va a hacer que exista una gran diferencia entre el precio de venta y el costo unitario, ¿verdad? Entonces, y eso también te puede observar el licenciado. Mira, es muy bajitos tus costos, te va a decir. Entonces, por eso es más conveniente quizás hacerlo utilizando los totales, el costo variable total, el costo fijo total y los ingresos totales. Pero si es que no te salen tan bajitos tus costos unitarios totales, costos unitarios, entonces ahí sí quizás podrías utilizar eso igual. Servicio A, servicio B y servicio C, ¿verdad? Entonces se puede utilizar igual. Okay. Pero lo más recomendable es lo que les dije, que simplemente utilicen los totales nada más ya. Luego estamos colocando aquí por ejemplo está mal ya, este datito, estamos escribiendo cuánto van a ser los costos totales y de costos fijos y qué cuentas estamos utilizando como costos fijos. Aquí estoy diciendo que estoy considerando la totalidad de los costos de administración y los costos de venta, exceptuando los salarios de los vendedores y la comisión de venta, lo que les había dicho, ¿verdad? Lo que les había mostrado. Entonces estamos totalizando este monto está mal, tendría que ser este real porque en Excel sale esto y está todo conforme en Excel, entonces tenemos que utilizar esto, ¿verdad? Y ahí están mis formulitas, la división que estoy haciendo, el punto de equilibrio para cada producto y el monto que estoy calculando para cada producto. Si se dan cuenta, en el otro era 457.500, ¿no? En el punto de equilibrio que hemos sacado en el Excel.
Aquí multiplicando ya solo los enteros por su precio, me sale 457.490. Esta edad ya les dije porque el Excel está considerando los decimales más de cada producto, ¿verdad? No está considerando solo los enteros. Entonces, por eso se da esa diferencia. Y listo, ahí termina el capítulo. Luego empieza el capítulo 6 nomás. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Hasta aquí. Luego, la siguiente clase vamos a ver el flujo de caja, que es todo esto. Y Oscar, una pequeña consultita. En la parte que has hablado de, en los estados de resultados, en las ventas, si vamos a trabajar con mayoristas, minoristas con los consumidores, ¿cómo vamos a poner en ahí el precio de venta en esa parte? En ahí me confundí. ¿dónde? ¿En el punto de equilibrio o...? No, en el estado pro forma, en el estado de resultados, ¿verdad? Aquí. En ventas está un determinado monto. Sí. Y si digamos vamos a trabajar con distribuidor, si vamos a trabajar con mayoristas, minoristas y consumidores en ventas netas, ¿cuál iría ahí el monto? El que estamos utilizando de aquí, por ejemplo, aquí voy a colocar igual, me voy a venir a ingresos. ¿Cuáles? Estos son mis ingresos de cuando trabajo con mayoristas, minoristas, este monto va a ir, porque ese monto ahí. Ahí está, ¿verdad? Y cambia todo, ¿verdad? Entonces tendría que trabajar con el ingreso que he calculado en base, bueno, tomando en cuenta las cantidades que se van a vender a mayoristas, a minoristas, a consumidores, todo eso, ¿verdad? Entonces, hemos sacado sus ingresos para cada producto igual, tomando en cuenta mayoristas y minoristas, y me da el total ingreso nomás ya. Entonces, este total nomás ya lo voy a llevar, 1.181.000. Entonces, está viniendo aquí ahora, 1.181.000. Ya, Ahora, gracias. para el punto de equilibrio, sí o sí tienen que utilizar el de consumidor. Aunque tengan mayoristas y minoristas, el de consumidor y las cantidades totales, igual no pueden utilizar los demás, tienen que utilizar eso. Las totales de las cantidades totales, que serían estos, y los precios al consumidor directo. Van a obviar al mayorista y al minorista para el punto de equilibrio. Ya si se dan cuenta, estamos utilizando eso, ¿no ven? Entonces, eso no las vamos a utilizar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, hemos estado 2 horas con este capítulo y les dije, ¿verdad? Es una clase y media, casi les dije, entonces casi ha sido lo mismo siempre, entonces espero que lo hagan bien. ¿Vale? Si tienen alguna pregunta, me escriban nomás. Esto es lo más complicado de hacer el Excel, pero aquellos que saben utilizar Excel y aquellos que ya se ubican, digamos, los conceptos de esto, de cómo funcionan todos estos puntos, lo van a hacer rapidito, van a verlo, van a hacer rapidito, y una vez que tengan ya hasta el flujo de caja y el flujo de caja, su WACC, su rentabilidad y análisis de todo, entonces recién van a poder pasarlo a su, que se llama a su trabajo. ¿Saben? Primero acabenlo todito esto. Ahora, si es que quieren ir avanzando con su proyecto, yo les aconsejo que hagan hasta el punto de equilibrio aquí en Excel. Sé que esté listo para pasar a su proyecto. La siguiente clase vamos a hacer el flujo de caja, entonces van a ver cómo se hace el flujo de caja y demás, y recién lo van a pasar al Excel cuando tengan todo esto. Yo les digo porque quizás en algunos casos se equivoquen o quizás no les dé los resultados que quizás debería darles, entonces existe todavía la posibilidad de cambiar algunas cositas aquí y eso te va a ayudar también más adelante, ¿no? En tu flujo de caja te puede cambiar los resultados. Cualquier resultado que modifiquemos aquí, directo va a influir aquí porque todo está con fórmulas. Digamos, allá cambio mis ventas aquí a 14.000, coloco, entonces aquí también se va a cambiar todito. Entonces, por eso es importante igual la siguiente clase para ver el flujo de caja, de qué manera van a hacer en su proyecto. Muchos hacen mal su flujo de caja y yo les pregunto de dónde ha salido ese dato, de dónde ha salido, entonces ya no saben qué responder y ni modo no ve. Se quedan así nomás, ya calladitos, entonces si se quedan calladitos ya fue ya su proyecto. Ya entonces nos veríamos el siguiente viernes, no sé, porque el miércoles van a hacer flujo de caja con el licenciado, entonces conmigo el viernes van a hacer. ¿De acuerdo? Ya estaríamos finalizando la clase. Nos vemos el siguiente viernes, chicos.
Chao, Oscar. Chao, chao. Gracias, Oscar. Hasta luego. Ya, chao. Chao, chao.